Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Estamos muy contentos, muy expectantes por este episodio que teníamos un tiempo esperando. Estábamos cocinándolo de hace rato, pero los tiempos del Señor son perfectos y este es el día que hizo el Señor para que esto se diera. Marola 2.0. Sí, yo creo que sí. Marola 2.0. Mira, es interesante porque, como le comentábamos hace un momento, nosotros dijimos, y realmente nosotros tiramos ese episodio hace un año y pico. Porque la verdad que la primera vez que tuvimos a Mariel Guerrero con nosotros, fue como un tiro de suerte. Porque yo dije, vamos a hablar con Mariel porque ese video que ella subió en aquel momento hablando de la depresión de Soberán Romero, que él subió en sus redes, que estaban atravesando un momento difícil, y ella fue tan vulnerable, fue tan abierta en hablar de su propia situación, su propio proceso lidiando con la depresión, que oye, es un tema necesario que hay que hablar en la iglesia, para la gente de la iglesia, y sobre todo su journey, que cómo pasó de eso dentro de la iglesia. Lo que no sabíamos era lo que iba a pasar en ese episodio. La explosión. La explosión y cómo... Pero yo te voy a decir una cosa. Se quilló mucha gente, se quilló. No. Tenemos de todo. Yo creo que para nuestra sorpresa, porque yo creo que nosotros mismos no estábamos esperando la respuesta de la gente. Mucha gente nos escribió a nosotros. O sea, bueno, yo creo que aquí todos somos testigos de que todavía hoy... la gente sigue comentando en esa publicación. Señor, ese video tiene 1 millón de views en TikTok. Sí. O sea... 1 millón de views. ¡Wow! Hermanos, ¡wow! ¡Qué chulo! No, de verdad no sabía. Yo sabía que YouTube había volado, pero en TikTok... Sí, no. En TikTok fue una locura y los comentarios es... O sea, muchos de los comentarios ya lo imaginábamos, lo estábamos esperando, que esa muchacha, ¿cómo que sé yo cuánto? Ese lenguaje, ¿por qué llevan a una mujer así? Pero evidentemente ellos no estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando. Sí. Sobre todo, la gente que critica se le olvida que Jesús le decía sepulcros blanqueados a los fariseos y que ese era el peor insulto que una persona pudiera recibir. Correcto. Pero como suena bonito, sepulcros blanqueados y no hipócrita y no hablador, entonces... Correcto. Pero trataré... Le decía generación de víbora. Claro, y como yo sé que el Señor está trabajando en mi lengua, ya trabajó en mi corazón, pero está trabajando en mi lengua, yo sé que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Me sé la palabra, lo único que a veces es difícil de aplicar. Pero te voy a decir algo. Y a mí algo que me gusta de ti, y de verdad ojalá que no lo pierdas, y si lo pierdes no importa, te queremos igualito, es que tu lenguaje es un lenguaje llano. Tú no hablas cristianés. Y aunque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, la verdad es que llega un momento que la gente tú te vuelves una persona que es muy difícil ser empático contigo cuando tú no hablas en tu propio idioma. Entonces, cuando tú hablas demasiado cristiano, lamentablemente la gente como que no conecta. Sí. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno anda buscando? Sí. Que la palabra llegue. Entonces, por eso yo creo que esa dosis de autenticidad y de genuinidad, aunque sí se te fueron par de ajos y todo lo que tú quieras, eso fue lo que conectó. Óyeme, la cantidad de personas que nos escribieron a nosotros, óyeme, ese es uno de los mejores episodios que ustedes han sacado. Se nota que esa muchacha está pasando por un proceso, pero el Señor... oye, me lloraron por ti. Amén. Qué correcto. Eso fue lo más importante. Y mucha gente también se identificó con lo que tú pasaste, con la situación que tú viviste y también pudo buscar herramientas y ayudas para poder salir de ese cuadro que no era el correcto. Realmente. Amén. Y yo creo que al final del día... si de algo sirve este espacio o buscamos en ese espacio, óyeme, ¿cómo podemos aportarle a la gente? Es muy lindo, podemos traer muchos pastores, como les dije en una ocasión anterior, muchos pastores que hablen de temas de profundidad de la palabra, gente que venga a contar testimonio bonito de cómo el Señor lo sanó. Por ejemplo, justamente esta semana que pasó un testimonio lindísimo de Gabriela y Yamila, una parejita muy bonita, de cómo el Señor libró a Gabriela de un cáncer y cómo la soberanía de Dios se ve en esa relación entre ellos, porque él perdió a su hermana justamente por cáncer. Y que, o sea, wow, ahí vemos la soberanía de Dios y que Dios funciona de manera diferente. Pero también
un episodio como ese, en el que tú fuiste completamente abierta, vulnerable, tú no te guardaste nada, lo soltaste todo por esa boca. Señores, yo iba a decir más mala palabra, yo se lo juro. Yo me controlé por respeto a la gente muy cristiana. Pero eso hablaba... Dios ha ido trabajando en mi corazón. Y yo te voy a decir por qué yo hablo llano. Yo hablo llano porque cuando yo me convertí a los 14, mi corazón era un corazón evangelista, de ir a predicar, de ir afuera. O sea, a mí no me interesaba estar en la iglesia así, wow, la ministra, venga a orar. No. O sea, mi mamá tenía carro y mi papá tenía carro y me podían llevar a los sitios. Y yo prefería irme en taxi con esta Biblia que está aquí para yo poderle predicar al taxista. O sea, yo llamaba a Polo y yo dije, Señor, pon palabra en mi boca. Ya tú sabes, era mi ministerio predicarle a los taxis. Entonces, yo siempre he tratado, porque estaba dentro del redil, de hablarle al hijo pródigo. Y ahora yo hablo más llano todavía, porque increíblemente yo pasé de predicarle al hijo pródigo a ser el hijo pródigo. Okay. Y ustedes no se imaginan lo que es estar dentro del redil y entender que tú estás en esta burbuja donde Dios es maravilloso y Dios te cuida y te usa, a ser el hijo pródigo y estar desde afuera oyendo a los cristianos hablar como cristianos. Y el rechazo que hay. Y más cuando tú has estado dentro de la iglesia, sabe cómo se menea la iglesia, y tú empiezas a tener un rechazo con los pastores, con los líderes, con la gente que habla con esa jerga y no conecta porque están más preocupados por mi pecado que por abrazarme en medio del pecado. Uh-huh. Entonces, por eso yo hablo así de llano. No por falta de respeto a los demás, también porque me pasó que al ser el hijo pródigo, me dejaron de importar muchísimas cosas y me dejó de importar la Biblia y de agradar a Dios con mi vocabulario, y a mí se me importaba decir cualquier San Antonio, y aparte de que también me crié con varones y soy un poco medio salvaje. Entonces mi mamá me tuvo que poner en una escuela de etiqueta y protocolo y de modelaje, y yo fui modelo durante mucho tiempo. Créanme que yo era una niña muy delicada, pero me gaviaba en la mata de mango, y mi mamá decía, no, esta niña va a salir como un mono, vamos a ayudarla. Entonces me puse en una escuela de modelaje para irme un poquito refinando, pero igual... Mi corazón siempre ha sido muy evangelista, y pasé de ser evangelista a ser hijo pródigo, y yo quiero hablar aquí como yo hubiese querido que me hablaran cuando yo estaba muy alejada, porque yo no encontraba, la palabra de Dios es viva, y la palabra fue que me libertó de la depresión durante 20 años. Pero cuando otras personas me hablaban de la palabra, me hablaban de tecnicismos, y Jesús era muy práctico. Jesús lloraba con los que lloraban y reía con los que reían, y abrazaba a los que necesitaban ser abrazados. Y muy pocas veces venía con, no, porque la palabra dice, y el tipo se sabía la palabra, y pobre ahora sí me critican porque le dije el tipo, o sea, por favor, o sea, the guy, para ponerle, the guy, el tipo se sabía la palabra de arriba abajo. Y cuando María Magdalena vino de fornicar, estaba en adulterio, y se le tiró a los pies, ella le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Él no vino porque en Isaías 54, mi hija, dice, y porque el adulterio, el tipo abrazó, vio el corazón de María Magdalena ahí tirado, desbordado, y no vino con tecnicismo, vino con el amor, sabiendo que la tipa estaba pecando. No es que vamos a pasarle por arriba al paño tibio. Si yo te tengo que llamar a ti, Iván, y decirte, mira, Iván, yo te quiero, yo te amo, pero yo estoy viendo a ti, mira que tú tienes como una altivez y una cosa. La Biblia dice, llama al hermano, vamos a buscar un testigo para que tú sabes, y esa conversación sea en amor. Pero cuando tú estás de verdad, que tú has estado dentro de la iglesia y te sale, el hijo pródigo no sabe cómo llegar al padre. Recordé que en la casa de mi padre me daban comida, y ¿cómo se llamaba? Señor, yo cito la palabra, pero a veces se me olvida. Los jornaleros comen mejor que yo. Yo estoy aquí comiendo comida de puerco. Algarroba, comida de puerco, manito. Entonces, cuando ese tipo recordó que la identidad que él tenía, pero espérate, es que yo tengo un padre. Para mí era muy difícil recordar el camino hacia el padre. Y cuando yo empiezo este proceso de liberación de la depresión, fue, o sea, yo voy a contar como el timeline. Yo caí en depresión a los 18, vayan a ver el episodio anterior. El episodio 231 sí, se llama Sentí que Dios... No, lo tuve que buscar aquí para que la gente vaya específicamente. Directo. El episodio 231, Sentí que Dios me abandonó, featuring Marola Guerrero. Yes. Vayan a buscar ese episodio para que entiendan el contexto, porque no lo voy a contar aquí. Pero el día que ustedes me invitaron a hacer ese episodio, era noviembre, y yo había empezado un proceso de liberación de la depresión en septiembre de ese año 2023. Quiere decir, septiembre, octubre, noviembre, cuando ustedes me invitan, ya yo estaba en un proceso de liberación desde septiembre.
en el proceso más difícil de mi vida, en una crisis de pareja muy difícil, que explota para el público en 2025, pero empieza en septiembre de 2023, yo todavía no sabía, pero es increíble, y hago esta analogía no para que vengan a decir, ay, ya lo morboso, Mariel está hablando de la infidelidad, que ya todo el mundo vio eso y saben que me pegaron cuernos y verdad. Y mi familia se destruyó. Empieza en 2023 esta infidelidad, yo no lo sabía, pero en el mismo mes que empieza eso, Dios empieza el trabajo de liberación. Perdona que te interrumpa ahí. Cuando tú hablas de trabajo de liberación, ¿a qué tú te refieres? Yo me refiero a yo rendirme, a dejar la rebelión. Yo tengo un chivo aquí aperísimo de rebelión. A dejar la rebelión, a decirle al Señor, si tú no vienes y me sacas de la depresión, yo me voy a morir. Yo me harté de pelear contigo, me harté de la rebeldía, me harté de ser sabia en mi propia opinión, me harté de saber más que tú y de tener el control de mi vida. Ven y resuelve que no puedo más. Porque los años de depresión se alargaron precisamente por la rebeldía, porque no era que yo estaba en una discoteca, que si tú quieres estar en tu discoteca, amén, Dios te ayude, pero no era que yo estaba en una discoteca cuando yo caigo en depresión, o pecando, o metiéndome en droga, o prostituyéndome. O sea, yo era una líder de tiempo completo, asistente de Fausto Liriano, trabajando en misiones con 3 discipulados con 18 años. Dirigiendo los equipos de misiones que venían a República Dominicana a través de la Iglesia del Círculo, intérprete de los gringos, no íbamos a los batallas a predicar y a construir iglesias, me habían ofrecido el Miss República Dominicana, ven para que tú concurses, y porque yo era modelo ya no era tan salvaje, no me gaviaba en las matas de mango, ¿ok? Pero yo le dije a mi mamá, mira, mami, me ofrecieron el Miss República de participar, no que me iban a dar la corona, de participar, porque yo era modelo activa, o sea, yo trabajaba en modelaje, pasarela y todo. Y ella me dijo, ¿pero qué tú quieres hacer? Y yo le dije, no, irme a predicar para los batallas y construir iglesia. Y me dijo, pues lo que tú quieras, mija, lo que te haga feliz. Entonces, no era una muchacha que estaba loqueando en la calle que cae en depresión, es una muchacha que está dentro de la iglesia y que es decepcionada por los líderes de la iglesia, lo cual es peor todavía. Por lo tanto, mi figura de pastor y mi figura paterna, que estaba muy dañada, mi papá real, se quiebra todo. Entonces era una decepción demasiado grande. Entonces yo caigo en depresión dentro de la iglesia y la iglesia no supo contener o apoyar a esa persona en depresión. Ok, cierro ese paréntesis. Entonces todo ese proceso me lleva a una rebeldía contra Dios, porque yo decía, viejo, o sea, yo estoy trabajando para ti, ¿cómo es posible que yo sienta que me quiero morir? Si yo te amo, si yo quiero estar contigo, yo no quiero estar en ningún lado, yo quiero estar contigo, manito, o sea, yo te amo. Pero yo empecé, o sea, yo tenía una relación con el Señor de hacer. Por lo tanto, cuando yo ahora me reencuentro con el Señor 20 años después, yo digo, ¿y ahora? ¿Cómo que yo me reencuentro con el Padre? Porque yo lo único que hace es hacer cosas para ti, te amo, pero ahora yo no quiero ni ministerio, ni estar predicando en ningún lado, yo estoy aquí porque es ustedes y yo tengo un espacio seguro. Pero yo el testimonio que yo grabé en mi propio podcast para mis guerreras, lo guardé ahí en Q porque ni siquiera me sentía preparada para darlo. Es más, yo quería venir aquí primero. Me sentía más segura aquí que en mi propio podcast. Y mira, ya ese café está... mi amor, en Victoria, vamos a ministrar y hablar en lengua aquí. Entonces, eso, o sea, yo pasé de estar con el Señor a estar perdida porque no encontraba el camino hacia el Padre. Y cuando me encuentro ahora en este proceso, liberada literalmente de yo tener un hoyo en el alma durante 20 años, a que ese hueco se llenara, o sea, era ahí, o sea, yo sentía que no había nada, ni medicamento, ni oración, ni iglesia, nada, porque durante 20 años no era, o sea, esta Biblia que está conmigo, está todo rayada, es de eso, y hay tantos los salmos, y yo voy a leer muchas cositas, pero espérense. Y tú me preguntabas, ¿a qué yo me refería con proceso de liberación? Durante 6 meses, algunos 7 meses, septiembre de 2023, que yo me rindo ante el Señor y esa rebelión y ese pique contra Dios, yo lo suelto y le digo, no más. Yo empiezo a trabajar con la pastora Eni Medina. Primero trabajo del alma. No dije que ella no estaba reprendiendo demonios. Ella y yo estábamos hablando. Mariel, vamos a hablar, dame un recuento de todos 20 años. Vamos a ver las raíces de amargura. Vamos a ver los pecados ocultos. Espíritu Santo, háblanos. Muéstrala a Mariel. Y ahí empezaron a salir cosas hasta de este tamaño, hasta este tamaño.
Oh. Y yo quiero hablar de la rebelión, porque no es que yo me lo estoy inventando. Yo quiero que ustedes entiendan lo que causa la rebelión en el hombre. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así como el pecado de adivinación, ustedes que se... Ay, no, ¿cómo yo voy a ir al tarot y la adivinación? Si tú tienes rebelión en tu corazón, es igual de horrible... perdón, exacto. Si tú tienes rebelión, es igual de horrible que el pecado de adivinación. Wow. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se está refiriendo al rey Saúl, cuando fue desechado. Entonces, esa rebelión causaba ese distanciamiento entre Dios y yo, porque al yo ser, esa rebeldía me hace a mí autosuficiente. Yo no te necesito, lo cual es idolatría. Y, manito, la idolatría, estamos fritos todos. Entonces, y también hay otros... Y también... de alguna manera revela un orgullo, y el orgullo al final del día es igual. Claro. Como dice la porción, la obstinación al final te lleva a un pasillo muy, muy oscuro, porque al final tú nunca vas a reconocer. Porque es que la terquedad es una cosa muy Tremenda. fuerte. Claro. O sea, por más que te lo presenten, te lo digan de toda forma, una persona obstinada, a menos que no sea porque Dios de verdad humilla. Y les rompe el carácter. Está frito. Es difícil. Entonces, ella y yo empezamos a trabajar esos 6 meses donde mi vida de pareja y mi familia se estaba destruyendo y yo no lo sabía. Y empezamos a trabajar en la reconstrucción de mi alma, pero primero en el desbaratamiento. O sea, ¿cuáles eran esos pecados ocultos? ¿Cuáles eran esas raíces de amargura? Y tengo otro versiculito aquí de las raíces de amargura porque muy fuerte. Muy fuerte. Entonces dice: líbrense ustedes de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Mire que, y en Hebreos dice, mirad bien, no sean que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, tú puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o venenosa en otros versiones, os estorbe y que por ella sean muchos contaminados. Wow. Entonces, con esa pastora, Eni Medina, la cual el Señor mandó, porque 2 años antes de yo empezar ese proceso de liberación, yo le decía, Señor, yo sé que yo estoy aquí ya contigo, pero mándame gente que yo vaya a escuchar, que yo le tenga respeto y que mi corazón la escuche, porque yo le perdí el respeto a todos los pastores. A mí no me ven a hablar de esa porquería, a mí no me ven a hablar de Dios. Entonces yo le pedí al Señor, mándame a alguien que yo vaya a escuchar. Y me mandó una amiga, tú conoces a Eni Medina. Sí, yo sé quién es. De la universidad, que yo le tengo mucho respeto. Y le empecé a escuchar. Y ella me dijo, Mariel, vamos que el Señor nos dirija. Y esos 7 meses, buscando raíces de amargura, pecados ocultos, no sé qué cuánto, pasaron esos 6 meses, pasó diciembre. Y de diciembre 2023 para enero 2024, estábamos ya como en un proceso final de oración. Y ella me dice, Mariel, hoy vamos a orar por liberación. Ella no oraba por liberación ni loca, porque esa mujer era una atalaya del Señor y fue muy dirigida por el Espíritu Santo. A los 6 meses es que ella me dice, oye, que vamos a orar. Y yo recuerdo, yo decía, ay, Dios mío, de mí van a salir todos estos demonios. Yo seré que yo estoy endemoniada. Y todo esto bicho. Y ay, Dios mío, y yo estaba asustada. Y yo tuve un sueño, esto yo no lo dije en mi podcast, yo lo quité de mi podcast, lo estoy diciendo aquí en exclusiva. Esa madrugada que ella iba a orar por mí, yo tuve un sueño donde yo me veía en mi casa, en la sala de mi casa, arrodillada, orando. O sea, súper humillada, arruinada y tirada ahí en el piso. Y yo veía que de mi boca salía una nube negra, como que yo estuviera vomitando algo denso, como si fuera... ¿Tú has visto Venom? Sí. Sí. Venom. Pero era raro porque no era oscuro, era denso pero transparente. Okay. Entonces, imagínense Venom y eso salió de mí. Eso fue en un sueño, como a las 3 de la mañana, que yo me vi en eso. Y cuando ella viene a orar para mi casa a las 9 de la mañana, le digo, ay, pastora, yo tuve este sueño. Y cuando yo le cuento, ella me dice, Mariel, ya empezó la liberación. Entonces ella empieza a orar por mí ahí. Y de ahí ella empieza a orar, que los ángeles, que no sé qué, y ella me dice, Mariel, yo veo ahora
cómo el Señor te saca de una cueva donde tu alma estaba cautiva. No es endemoniada, es que tu alma estaba cautiva. Yo no tengo visiones. Y yo en ese momento dije, bueno, estaba súper descarriadísima, ¿qué visión es que yo voy a tener? Pues esta simple impía incircuncisa que se acaba de reconvertir. Y decía, y yo veo tu alma en una cueva, y ella me la describe, y yo le decía, yo sé lo que tú estás viendo, yo sé lo que tú estás viendo. Y espero que el editor ponga una imagen de insert en este preciso momento para que la gente entienda lo que yo vi y lo que ella vio. Y cuando ella terminó de orar, yo le decía, pastora, déjeme buscarle la foto de lo que usted vio. Y cuando yo le busco la foto, fue una escena de La Sirenita, donde Úrsula canta Pobre almas en desgracia, y están las sirenas cautivas en una cueva como en forma de gusarapito. Editor, inserte esta imagen aquí. Esa imagen que ustedes están viendo ahora es lo que yo vi, según lo que yo interpreté que ella vio. Cuando yo se la enseñé, me dijo, Mariel, así mismo. Y esas imágenes de Pobre almas en desgracia de Úrsula, de Disney, ¿sí? De la película de Disney, así estaba mi alma. Por eso yo puedo afirmar aquí que mi alma estaba cautiva, que aunque la depresión es una enfermedad, porque yo soy estudiante de psicología y puedo decirte que la depresión es una enfermedad clínica, donde tu cerebro se enferma, también hay una parte espiritual donde tu alma está cautiva. Wow. Y necesita liberación. Sí. Por eso la iglesia no sabe combinar la psicología con el cristianismo, porque entiende que todo es un demonio y no es así. Y la psicología no mete a Dios porque entiende que todo es cerebral, todo es mental. Y yo te puedo decir que en mi proceso de liberación, y conecté el 2023 para que la gente entienda que mi vida personal se decalabró, 2024 yo recibo esa llenura del Espíritu Santo, donde ese hoyo que no se llenaba ni con medicamentos ni con Dios en un momento en específico, se llenó definitivamente por un solo factor, por dos factores. Primero, la rendición, o sea, la rebelión. Yo sacar esa rebelión de mi corazón fue algo determinante, porque ya yo no estaba en guerra con el Señor. Y dos, la fe de Eni, como el paralítico. El paralítico no tenía fe. Yo le dije a Eni, el día que ella oró por mí, yo le dije, yo no tengo fe, porque yo como la mujer del flujo de sangre, yo lo invertí todo, yo lo hice todo, y yo estoy viva hoy, porque Dios aparentemente tiene algo, pero yo estaba supuesta a morirme. Porque la depresión te mata. Te mata. Hay cristianos que se han suicidado. Correcto. Y hay no cristianos que también se han suicidado. Porque es una enfermedad real. Pero cuando tú tienes una carga espiritual y una guerra espiritual, la lucha es 3 veces más grande. Y yo que tengo conocimiento de la palabra, porque no era que yo no me sabía la palabra. Y no era que yo no me enfrentaba contra Satanás. Yo estaba arriba de todo. Yo estaba peleando contra Satanás, peleando con los psicólogos, peleando con los pastores. Yo estaba en pleito con Dios, con el diablo y con todo el mundo. Por eso yo, cuando recibo esta liberación, yo digo, puedo respirar, estoy viva, puedo sonreír. Pero como estaba en una lucha interna donde había puertas abiertas en mi familia por adulterio, yo me pasé 2024 con una llenura del Espíritu Santo y una turba mental. Yo no les puedo explicar lo que significa eso. De por primera vez en mi vida, tú sentir que tú estás llena de algo que tú pensabas que tú nunca ibas a recibir, pero por otro lado, tener la turba mental de ansiedad, de tristeza, de tú sabes que tu familia se está decalabrando, de tú ves un hombre que quiere buscar del Señor para restaurar su familia, de durar un año con pastores, que conocía a Dairon y a Annie por vivir con fe, nuestros mentores 2024, que si esa gente no llegan a nuestras vidas en ese momento, donde yo me doy cuenta de todo lo que pasó y donde él pidió perdón, se arrepintió. O sea, yo quiero que ustedes sepan que en medio de todo este decalabre personal, el padre de mi hija recibió al Señor. Y yo me reencontré con el Señor. O sea, para mí eso es una cosa que aún nuestra familia no se restaure. Ya yo estoy paga. Porque yo me reencontré con lo que le da vida a mi vida.
Y él pudo encontrar a un Jesucristo que no conocía. Aunque en 2025 se explotó todo y se descalabró todo más aún, y fue lo que quizá el público vio, pero ya yo estaba lidiando con eso desde 2023 y no sabe el proceso. Aún en ese descalabre y destrucción personal, Dios me sostuvo. Y lo que yo recibí, yo no tengo palabras, está en Salmos, yo tengo un frío, ese aire me está dando en la madre. Salmos 30, versículo 2 al 3. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Qué es el Seol? ¿La muerte? O sea, eso tan simple que escribió el rey David, eso fue lo que yo recibí después de 20 años. Me sanaste, a ti clamé y me sanaste. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo duré 20 años orando, vino la promesa de sanidad, que yo no estaba esperando porque yo no tenía fe. Si mi amiga no tiene fe por mí, por eso es que la parábola la historia, no sé, una parábola, whatever, el paralítico. Sí, el paralítico. Si los amigos del paralítico no tienen fe y jondean a ese tipo por ese techo, tuviera paralítico ahí. Y a Eni lo que hizo por mí fue tomarme y tirarme del techo. Y cuando ella oraba, se dice, Señor, yo tiro a Mariel del techo porque ella no tiene fe y yo voy delante de ella. O sea, era una persona que intercedió por una persona que se quería morir. Y ella tuvo fe por mí porque yo no tenía fe de que Dios pudiera llenarme de nada. Yo tengo fe de que el Dios saca a los drogadictos de la drogadicción. Yo tengo fe de que el asesino se puede arrepentir. Y lo veía porque cada vez que yo iba a predicar todos esos batalles, eran gente de barrio, mi amor, que tenían un mime, una lengua de mime y soltaban la lengua de mime y se arrodillaban ahí. O sea, yo veía el poder de Dios, pero no conmigo. Conmigo no. Porque era muy difícil. ¿Tú te sentías inmerecedora de eso? Claro, porque el hijo pródigo no se sentía merecedor. Y cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, el papá le puso un anillo. Sí. Y vestiduras. Y no le preguntó, dime qué fue lo que hiciste, cuéntame qué fue todo lo que hiciste. Loco, que de perfil, tú eres un loco, tú no mereces estar aquí. No. Al contrario, lo recibió porque vino al redil. Y por eso la canción El Milagro de Marcos Vidal me da en la madre. Sí. Porque yo desperté en el redil, yo no sé cómo. Así es. Frente a algodones y cuidados del pastor. Que yo no me lo merecía, es verdad. No era que yo andaba matando gente, pero ¿saben qué? Tuve odio en mi corazón, tuve rencor, estoy en un proceso de perdón. Sí. Que no he completado. Entonces, no es matar gente. Es la actitud de tu corazón. Y mucha gente, muchos cristianos andan por ahí con un versículo pegado sin ver la actitud de su corazón, sin ver las raíces de amargura que están más atados que el que está afuera. Y por el simple hecho de que fulano no habla como debería de hablar, esta muchacha tan bonita y mira qué feo habló. Hermano, revísese su corazón, revísese sus raíces de amargura. Que yo acabo de entrar al redil, yo no sé cómo. Que yo estoy aquí y yo no debía estar aquí. Que yo estoy hablando de una enfermedad que mata y hoy estoy viva. Y a mí me da trepito ahora mismo lo que el mismo cristiano piensa de mí. Porque no fueron ellos que fueron a buscarme. No. Fue una que estaba orando en su casa, que duró 7 meses orando en su casa e intercediendo por mí, yendo a mi casa. No a conferencia. No que le paguen $10,000 y la manden en avión primera clase porque son los ministros y necesitan escuderos. Déjenme decirle que la gente la gente que está perdida, el hijo pródigo, no necesita ver tus escuderos y le da trepito tu linaje y tu teología, porque tu teología no lo saca del hoyo donde están. ¿Entiendes? Y hay una canción que Fausto es yo amo a Fausto. Nosotros llamamos una canción de un grupo cristiano metal, pero metal, o sea, metal, que aquí van a decir que eso es satánico. ¿Cómo se llamaba eso? Yo ni voy a decir, porque la carátula de ese CD es horrible. ¿En serio? Horrible. Yo le decía, mira, Fausto, yo oigo esta canción porque me ministra, pero eso es el tipo...
¿Y qué decía? Pero eso no... Decía una frase. ¿Hay alguna diferencia entre los evangelistas de las campañas con esa canción? Te la tiró dura ahí, le para. Claro, porque si ahí se agarra y le ponen ese micrófono y esa bocina, la bautizan. Imagínate, no podemos buscar el metal. No, a mí... No, porque imagínate, yo amor no quita conocimiento. Claro. El metal cristiano, Dios lo bendiga. Fausto, mi querido amigo Fausto, yo creo que Tourniquet, que se llama. Pero Tourniquet es un poquito más suave. Y la carátula es fea. Si la van a buscar para juzgar, búsquenla, pero y que Dios lo ayude. Pero esa canción hay una que dice, God is not asking you, Dios no te está llamando, to crawl to China. De arrastrarte hacia China. God is calling you to walk across the street. ¿Qué quiere decir eso? Él está hablando de que cuando uno dice el evangelismo... Me voy para las misiones. Me quiero ir para las misiones, me quiero ir para India, me quiero ir que sé cuánto, porque Dios me va a llevar a las misiones. Hermano, cruce al lado. Cruza al lado de la necesidad que tú tienes próxima. La necesidad está en la señora del servicio que tiene a su hija enferma, que no necesita, que necesita medicamento y que necesita que tú le ayudes en el medicamento, porque ese es el Jesucristo que ella va a ver. No que tú vayas y ofrendes todo lo que vayas a ofrendar y vaya, o sea, lo puedes hacer y no estoy criticando, no estoy juzgando, pero es que a veces complicamos tanto el evangelio que lo que yo necesitaba en ese momento era una Eni. Algo sencillo. Una Eni que estuviera en mi casa, nada más escuchando lo que yo estaba diciendo. Mira, ¿me entiendes? Con el discernimiento que Dios le estaba dando. Porque yo no soy fácil de ayudar. Con relación a ella, a Eni. O sea, la misericordia, la gracia de Dios se ve a través de ella contigo, porque no obstante esa persona pedir romper el techo por ti, se mantuvo en una posición de discreción que le falta a muchos líderes de las iglesias, porque tú eres una figura pública. Hubiese sido otro tipo de persona y hace de eso una comidilla. Muchacho. Porque yo estoy ayudando a Mariel Guerrero, porque la estoy comienza a subir historias. Aquí en terapia con Mariel. Sí, o hacer algún tipo de live donde tuve un caso y te coge ahí para esos views y para todo eso. Buen punto. Se mantuvo en silencio, se mantuvo en intimidad intercediendo como tú dijiste, como una atalaya. Puesta a la brecha por ti para poder ver esa obra del Señor, porque estaba actuando en lo secreto. Sí. Entonces, en público, el testimonio, lo que se lleva, es Dios que se lleva la gloria, porque se ve el fruto de lo que ha pasado contigo al tú ahora estar hablando de que tienes una relación restaurada con el Señor, de que en medio de un proceso tan fuerte que viviste, públicamente permitido por el Señor, tú estás aquí hablando de la bondad del Señor. Tú no te volviste a encarcelar, tú no volviste para atrás y estás en un proceso de perdón que tú reconoces con mucha humildad. Pero ver esa persona como ministro del Señor y manejarse con esa ética cristiana que falta tanto, mira, eso hay que hacer un resaltado importante y reconocérselo y darle la gloria al Señor. Amén. No solo eso, por eso yo quiero que tú lo invites aquí, porque Eni, como te digo, es una persona muy reservada. Y cuando nosotras nos encontramos, yo estaba en esta crisis de todo, pero el ministerio de Eni surge cuando ella empieza a caminar conmigo en liberación. Eni ahora tiene un grupo de oración por Zoom que de más de 70 personas, donde lo que es como que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Ella no sabía nada de ese tipo de tecnología, yo la pude ayudar. O sea, todo lo que ella tiene ahora es como si fuera que el Señor me conectó para obviamente, ella me ayudó en la liberación, y todo lo que ella no sabía de comunicación, de esto, de tecnología, o sea, el Señor con su conexión divina, así fuiste todo. Tú también instrumento para bendecirla a ella, pero el manejo fue lo que de verdad a mí, en todo esto que tú me estás contando, me ha impactado, porque es que se ve poco. O sea, tener un ministro o un líder discreto y que maneje con tanta madurez el hecho de que hay una persona pasando por todo lo que tú pasaste y mantener esa... ¿Cómo te digo? Es que es un tema de madurez espiritual. Completamente. Y de ética cristiana. Y no solamente eso, sino... aparte de que era como en un anonimato, porque era una burbujita que estábamos ella y yo... A puerta cerrada. Ella misma, o sea, yo misma porque ella dudaba en un cierto momento, no, porque el ministerio, o sea, como que yo no sé cómo empezar. Yo le dije, Eni, lo que tú has hecho conmigo es lo que significa el ministerio.
O sea, es lo que cada pastor debe de hacer. ¿Cómo es posible que, claro, hay una estructura y hay una organización, que yo tenga que hacer una cita con un pastor porque yo quiero hablarle de un problema, pero es que, o sea, no estoy criticando, pero lo que se necesita en este momento, con la necesidad que está actualmente, son pastores que vayan a la casa. O sea, es como que el ministerio no es llenar una agenda para coger un avión. El ministerio de verdad es ir a visitar a los enfermos, es ir a sacar al que está cautivo. Hay tanto que sacar de todo eso. El detalle aquí está su manejo. Completamente. Su manejo. Porque un ejemplo, puede que tú tengas que pedir una cita. Puede que tú tengas que esperar y que ven tú aquí o yo voy allá. Pero el manejo que tú necesitabas conforme a la palabra. Claro. Definitivamente fue Dios que la puso. Yo te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo ahora. Porque la iglesia tiene que salir. Y eso uno lo dice como ya se ha convertido hasta una muletilla. Pero es cierto. La iglesia tiene que salir de los templos. Ricky, a veces se sale, pero el manejo no es el adecuado. Porque la gente está en altitaje, señores. La gente está en altitaje. Mira, yo te voy a decir la verdad. Eso es. Uno que ¿verdad? Uno se mueve en diferentes ambientes, conoce personas de diferentes congregaciones. A mí no me consta que la iglesia está saliendo. Y yo no hablo de hacer campaña en la calle. Yo hablo de lo que ella está diciendo. Yo te estoy hablando de salir a visitar a las casas. Sí. Yo te puedo listar, o sea, un sinnúmero de amigos míos que yo conocí en la iglesia, que crecieron conmigo junto a la iglesia. Yo me descarrié, ellos se quedaron en la iglesia. Ahora yo volví y ya ellos no están. Y a ellos no hay nadie que lo vaya a buscar. Entonces porque ellos tienen que venir, porque evangelizar te invito a mi iglesia, que hay un culto chulísimo y va a estar la artista. Eso no evangelizar, yo entiendo lo que tú dices. Es por eso, o sea, al final del día, claro, cada quien elige su camino y tú no vas... Pero realmente hay un rol, hay un seguimiento, hay algo que falta. Y no es solamente en términos evangelísticos. Mira qué interesante, algo que recientemente en nuestra comunidad se comenzó a fomentar y a llevar a la práctica. Vamos a ir a las casas a orar por los niños. A interceder. A orar por un grupo de personas que necesita cobertura, que necesita de esa cobertura espiritual. Porque la verdad que a veces nosotros mismos como que le ponemos como una barrera a las cosas espirituales. Exactamente. Y yo quiero aprovechar lo que tú estás contando para dar un pequeño testimonio de algo que me pasó hoy. O sea, las cosas del Señor son perfectas. En el negocio, tenemos un almacén que está en una zona bastante complicada, Herrera. Una zona industrial que de noche suele la boca el lobo, literalmente. Y hay un personaje que está durmiendo enfrente de la puerta del negocio. Tiene ya más de un año que él va y viene. Una persona que tiene su problema. Y no hay una autoridad que uno pueda llamar. Mira, hay una persona que está viniendo al negocio, que tiene problemas, que no tengo a quién recurrir. Y lamentablemente, por más que uno hace, el personaje vuelve. Y él, lamentablemente, negocio es un negocio, uno necesita también tener seguridad. Hay mujeres que van y abren la puerta. O sea, como que uno tiene que tener condiciones. Claro. Nada. Anoche me pongo a orar y no sé, el Señor me inquietó y me puse a interceder por eso. Justamente hoy me dice una persona, mira, anoche pasé por la entrada del negocio y enfrenté a fulano de tal y dije que recoja su motete. Y así mismo agarró. El tipo tenía una cámara montada enfrente del negocio. Wow. Porque eso uno no lo ve aquí en Piantini, en Alvarito Morales, pero en esa zona sí se ve. Sí. Pues efectivamente el tigre agarró su motete y se fue de la entrada del negocio. Tú podrás decir, oye, puede ser casualidad, pero a mí me consta que fue producto de una intercesión. Y que fue se movilizó a causa de una acción espiritual. Que mañana puede ser que el tigre esté ahí de nuevo. Ojalá que no, ojalá que encuentre su lugar. Pero fue como que el Señor recordándome, recuérdate que en la oración hay poder. Así es. Recuérdate que la oración es importante. Entonces, volviendo al tema, la iglesia tiene que ir a las casas. Porque ciertamente, y yo creo que lo hemos hablado en otros contextos,
Señores, cuando llega un momento o de persecución o de lo que sea que el Señor permita en este país, Dios nos libre de todos los males, pero si pasa algo, que no se pueda ir a los templos, que la gente no pueda ir a la iglesia, es en las casas. Tiene que haber altares encendidos, como uno dice, cristianamente hablando, en cristianés. ¿Qué es lo que es eso? Gente llena del Espíritu Santo, que sabe orar, que sabe interceder, que te sabe predicar, que te sabe decir la dirección del Señor, o sea, que conoce la palabra. Tú sabes que, tú diciendo eso, yo veo mucho el podcast de Janko Show, no sé si te lo han visto, de George Janko, no sé qué, bueno. Él es un tipo cristiano y él parece que él se fue como a Medio Oriente, que no sé qué, que conectó con unos cristianos en Medio Oriente. Ustedes saben que allá, si tú eres cristiano, te matan. Sí. Y ese culto, o sea, donde él estaba haciendo como en un búnker. Y el tipo George vino trastornado y dijo, óyeme, la conversación con la gente que estaba ahí en la iglesia, ni siquiera una iglesia, o sea, a escondidas en el búnker adorando al Señor. El tipo le decía, wow, qué privilegio. O sea, George le decía al tipo, qué privilegio que ustedes están aquí, que sé yo, que escondido. Privilegio tienen ustedes. Que a ustedes no lo persiguen y no van a las iglesias. A ustedes no lo persiguen y no están yendo a buscar. O sea, aquí está todo el mundo, claro, en el mismo sentir, para que no nos maten, pero ustedes son libres y actúan como si estuvieran esclavizados, o sea, y están pretendiendo que la gente venga donde ustedes en vez de ustedes ir. Y el tipo se quedaba así. Y él, o sea, eso le ministró bastante. Y eso es lo que yo siempre he pensado. Porque incluso cuando yo me convertí a los 14, yo recuerdo que obviamente en ese tiempo no había tanta tecnología con computadora, que la gente que iba a la iglesia dejaba su papelito, su teléfono de su casa, porque no había celulares. Ay, Dios señor, soy una señora mayor de 40. Y ya, obviamente, como yo era el asistente de Fausto, de evangelismo, y que yo decía, Fausto, mira, escribió María, Juana, pam. Ok, vamos a llamarlo. Y era por teléfono. Hola, ¿cómo te sentiste en el círculo? Te esperamos la semana que viene. Vimos aquí que tú pusiste... seguimiento. Tú tienes una necesidad de oración de tu papá que está enfermo. ¿Qué le pasa? Ah, no, que tiene cáncer. ¿Tú me permites orar por ustedes? O sea, tú necesitas que vayamos a tu casa. Era así. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay que retomar eso. Esa es la diferencia. Miren, yo quiero establecer algo importante para que la gente que esté viendo esto no diga, bueno, yo he orado y a mí Dios no me ha libertado. Bueno, yo tengo años pidiendo al Señor que me liberte. Cada historia es especial. La mía es muy diferente a la de 2 millones de gente. Cuando yo veía testimonios de gente que era libertada de la depresión y que yo lloraba y yo les reclamaba al Señor. Porque yo he tenido varias etapas de negación. No, yo no estoy en depresión. ¿Cómo es posible que una líder espiritual, que sé qué, bla, 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 bla? Etapas de mucho pique y de mucha rabia. Y después etapa de aceptación de, porque lo acepto, déjame yo ir a aprender. O sea, te estoy hablando de un espectro de 20 años, no de 2 días. Y lo que yo sí puedo diferenciar es cómo yo me rendí ante el Señor y el proceso de rebeldía. Ahora, pasó algo muy específico también. En el 2023 yo hago un cambio de alimentación. Juan Carlos es un gurú, y eso se lo tengo que agradecer siempre, de la alimentación. Y su dieta de Simo Diet, o sea, yo sentí como que el Señor me estaba pidiendo, cambia el cuerpo. No por el cuerpo, o sea, cambia la forma de alimentarte. Y de Simo Diet repara el intestino, que es el segundo cerebro, donde se segrega serotonina, te repara el intestino y tú te sientes mejor, y por eso tu cerebro se desinflama y tu intestino se desinflama. Entonces, el versículo que dice, el templo es cuerpo del Espíritu Santo, no es solamente para la parte sexual y de la fornicación, y de que tu templo es cuerpo del Espíritu Santo, tú tienes que estar en watch out con lo que tú comes. Claro. Porque los alimentos o te dan energía o te deprimen. Entonces, ese cambio de alimentación ahí fungió un papel muy importante, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese proceso de liberación a mí me debilitó bastante corporalmente. Si yo no hubiese trabajado la parte de alimentación, no hubiese sido igual. Luego, quiero pasar a esta parte que es muy delicada, para que no digan, Mariel le está diciendo a la gente que no tome medicamentos. No. Mi proceso, en un momento donde el Señor me estaba ministrando, por la misma situación personal que yo estaba viviendo con el papá de mi hija, yo decía, es que yo no voy a aguantar. Es que yo voy a tener que volver al medicamento. Porque en 2023, septiembre de 2023, yo le dije, Señor, yo quiero dejar el medicamento. Ya yo tenía 6 meses alimentándome bien.
Y con profesionales, con ayudas de profesionales, psiquiatras y psicólogos, yo iba donde ellos y les decía, quiero dejar el medicamento, dame el proceso. Me lo dieron, yo hice ese proceso de detox, pero yo entré en una etapa de abstinencia. Así como los drogadictos de cocaína, de heroína, que le quitan la droga, así mismo yo entré en un proceso de abstinencia del medicamento. Pero porque ya yo tenía 20 años entendiendo la enfermedad, tomando medicamentos, ansiolíticos, a mí me daban ataques de pánico, ansiedad y depresión, los 3 combos. El combo de McDonald's con agrandado y con jueguito. O sea, los 3 juntos, aparte de la guerra espiritual. Entonces, yo, en una intención de permitirle al Señor, yo le dije, Señor, yo quiero un milagro en mi vida y no quiero que sea con el medicamento. Empiezo ese proceso de detox, empiezo ese proceso con profesionales a dejar el medicamento y ahí yo pude ver, porque tengo que decirlo, mi vida personal estaba vuelta a una... Y el Señor me estaba sosteniendo sin medicamento. Wow. Y cuando el psicólogo, que estaba llevando que lo respeto y lo amo, que estaba llevando nuestra situación de restauración de pareja en 2024, porque fue un año entero, él me dijo, Mariel, yo te noto triste, yo te noto mal, necesito que vayas y explores con un psiquiatra la medicación. Yo tenía de septiembre, eso fue en febrero 2024. Yo tengo de septiembre 2023 sin medicamentos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 7 meses. Y yo me paré en 2 patas y yo le dije, mire, con todo el respeto que usted se merece, yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida y es sin medicamento. Y si yo meto medicamento ahora, la gloria no va a ser de Dios. Porque yo estoy triste por la situación que yo estoy viviendo, pero yo no estoy en depresión, porque el Señor yo sé que va a hacer algo en mi vida. Amén. ¿Tú sabes lo que tú decirle eso a un terapeuta? Y yo sé que usted está pensando que yo estoy loca. Usted va a pensar que yo estoy súper crazy, pero lo que Dios va a hacer en mi vida, yo necesito verlo sin el medicamento, porque ya yo he visto lo que hace el medicamento. Yo quiero ver lo que hace Dios ahora. Eso es fe. Y eso fue en febrero 2024. Y estamos, ¿a qué estamos hoy? Que me olvidó. 2 de julio 2025. Yo estoy sin medicamento. Pasando la peor crisis de mi vida, pública, privada, en anonimato, en chisme, en alofoque. O sea, la peor crisis personal de mi vida, yo la he pasado sin el medicamento. Y hubo un día que orando con Eni y otras personas, yo estaba muy mal, porque la turba mental seguía, pero el alma estaba llena ya. Pero la turba mental. Y hubo una muchacha que me llamó a las 3 de la mañana, de una célula de oración que teníamos con Eni, porque Eni me conectó con mujeres de Estados Unidos, de Europa y todo el mundo orando por mí 24/7 durante un año. Yo no le puedo explicar lo que fue el 2024 para mí, lidiando con todo esto que explota en 2025, pero en 2024 era la crisis más grande que yo estaba viviendo, porque era yo, era dentro de mí, reencontrándome con el Señor y no entendiendo. Yo no estaba entendiendo el amor del Señor. Yo decía, Señor, ¿y cómo es posible ahora que yo me siento llena? ¿Y ahora? Pero estoy triste, pero no puedo estar triste porque estoy llena. Y ay, Dios mío, ¿y ahora? Pero tengo ganas de llorar, pero no llorar por ti, sino por esto, pero una locura. Y esa muchacha me dijo a mí, Mariel, el Señor me mostró, te vi en un sueño muy abatida, llorando demasiado, muy como abatida de lechosa, muy grave. Y te dice el Señor que el testimonio es sin medicamento. Wow. Y yo dije, no, pero espérate un momento, manita, tú me oíste hablando. Fue, no. Confirmación. Dice el Señor que tu testimonio va sin medicamento. Pero eso no significa que el que me esté viendo tenga que salir huyendo a soltar el medicamento. No, claro, atención a eso. Atención, porque esto yo no lo hice a lo loco. Yo estuve acompañada de 2 psiquiatras, de varias psicólogas, de una parte espiritual que estaba responsablemente trabajando conmigo y una decisión consciente. No dije que yo tenía esquizofrenia y bipolaridad y ya yo estoy sana. No. Yo estaba sintiendo que el Señor me estaba guiando a eso. Sí. Y cuando yo le hablo a ese profesional de la conducta, no fue en rebeldía, fue en autoridad. De decirles que yo voy a ver el poder de Dios. Si yo me tomo el medicamento que me pone boba, que yo conozco cómo que la gente se pone, yo no voy a ver que esta tristeza que va a ser transitoria o este proceso de liberación de la depresión, yo lo voy a confundir y yo no lo puedo confundir. Yo tengo que saber que fue Dios.
Amén. Y por eso yo estoy aquí hoy, 2 de julio, casi 2 años después, 2025, confesando que a mí el Señor me libertó de la depresión y que yo no he vuelto a tomar medicamentos en la peor crisis de mi vida. Amén. Que debía haber tomado medicamentos porque estaba para eso. Que debía haber buscado ansiolítico porque estaba para eso. Y no fue que dejé de sentir tristeza ni ansiedad. Todavía la siento. Y muchas veces me abruma. Pero increíblemente, el hueco que se hace aquí con la depresión que duró 20 años no se ha vuelto a vaciar jamás. Y por eso yo puedo decir, este milagro que yo duré 20 años pidiendo, se hizo realidad. Amén. Por el poder de Dios. No por mí, no porque, la gran Mariel se rindió. No. Y me tocó a mí sin medicamento, pero va a haber gente que le va a tocar quedándose con el medicamento y no puede sentir vergüenza porque nadie que tiene diabetes, ni pastores que tienen diabetes, que lo he visto yo con mis ojos, que se levantan en el púlpito y tienen aquí el liberador de insulina, dicen, no, espérate, que eso es pecado. No, tienen su insulina ahí. Claro. Y pueden orar para liberación de diabetes. Claro. Y no es un demonio, al menos que el Señor te lo revele y que tu alma te cautiva por maldiciones generacionales de la diabetes que tú quieras romper y el Señor quiera tratar contigo específicamente, contigo, con la diabetes, contigo y liberarte a ti de la diabetes, de la maldición generacional de todas las personas que han muerto de diabetes en tu familia. Eso es una cosa y eso tiene que ser clarificado porque no todo el que tiene diabetes está bajo una atadura. Asimismo, no todo el que está en depresión está bajo una atadura, aunque haya opresión espiritual. Tú puedes tener la depresión y ser cristiano. Porque David, léanse los salmos, el tipo estaba en una depre, siendo perseguido por la muerte, Saúl quería lambérselo, y no es verdad que si alguien quiere atentar contra tu vida, tú vas a estar happy. Y todo lo que dice David, estoy en el Seol, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No es un alma que está en paz, es un alma que está en ansiedad. Claro. Pero era el hombre conforme, el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, así mismo, hay cristianos que pueden estar en depresión y pueden tomar medicamentos. Hay cristianos que no necesariamente tienen una atadura, pero tienen el alma cautiva. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que está pasando, porque no es un librito estándar. Porque Jesucristo libertó al tipo de lunático endemoniado. Lunático no significa que esté endemoniado completamente, porque hay enfermedades que no aparecen en la Biblia. Sin embargo, como te di el ejemplo de la diabetes, hay maldiciones generacionales de todos los papás que se mueren de cáncer. Tú puedes romper eso en el nombre de Jesús, porque las maldiciones llegan hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, si tú tienes conciencia de liberación y de las maldiciones, tú vas a entender que hay maldiciones de verdad y hay enfermedades reales. Porque ustedes han visto al pastor Miguel Núñez metiéndose con su insulina aquí, ¿verdad? Y ninguno se atreve a decir, él está endemoniado. No, claro. No, porque el siervo se pone insulina. Y más que él es doctor, o sea, él es un experto en medicina, él es infectólogo. El cerebro se enferma al igual que cualquier órgano. Y los cristianos tenemos que entender eso, porque ahora más que nunca la pandemia no es del COVID, es del alma y de la salud mental. Y si en la iglesia no sabemos lidiar con esto, vamos a tener mucho problema. ¿Por qué? Porque afuera se lidia mejor que adentro. Porque afuera, yo le voy a decir algo, otra cosa que a mí me ató, y lo voy a decir aquí para que la gente que esté en esas prácticas entiendan cómo que el diablo funciona. Yo no me había reconciliado con el Señor. Y dentro de los pecados y los listados que él y yo descubrimos de cosas pasadas, el Espíritu Santo me trajo memoria. Fuiste y te leíste el tarot. Ay. Que viene un episodio de una persona que dio libertad. Y déjenme explicarle algo. ¿Qué es lo que es el tarot? Las cartas, mi amor, del futuro. Yeah. Adivinación. Brujería. Yo no estaba en desconocimiento, pero el día que yo fui a esa casa de esa persona, yo estaba descarriadísima, quilladísima con el Señor, pero en una vulnerabilidad terrible que yo necesitaba saber. Pero yo no fui al Espíritu Santo. Yo no fui al Señor. Por eso que el Señor odia la adivinación, porque tú pones tu fe y tu confianza en unas carticas y en una gente que te está diciendo cosas. Pero también pones tu confianza en un profeta que te está diciendo que tú vas a ser prosperado, que tú vas a tener el carro y te lee. Entonces, hay también adivinación espiritual cristiana. Sí, él va. Entonces, la gente después que ya conmigo, a mí no me importa. Entonces, el Espíritu Santo, porque yo sabía reconocer el Espíritu Santo cuando yo era joven. Muy joven, a los 14. Entrando a esa casa, me dijo, Mariel, una voz, señores, que a mí me retumbó el oído, que yo estaba manejando y yo dije, el fuerte. Estás abriendo una puerta que va a ser muy difícil cerrar. No vayas. Wow. Y yo... ¿Te hiciste la sorda? ¿Hiciste la loca? No, yo no me hice la loca, yo hablé con él. Yo, mira, oye lo que te voy a decir, Señor. Yo tengo mucho que no hablo contigo porque vivo aquí ya.
Yo sé que en la palabra esto es abominación a Jehová. Yo lo sé. Pero yo necesito saber, dame un chance, porque yo te voy a decir una cosa, tú me abandonaste. Yo entré a justificar disparate con el Señor. Bueno. Lo grande es que mucha gente que justifica su pecado así. Realmente pero disparate porque yo sabía la palabra. Entré donde la tipa. Esa gente que están ahí leyendo tarot reconocen el Espíritu Santo más que tú. Ay. Porque lo que influye en ellos no es el Espíritu de Jehová, es un espíritu de adivinación que viene de el mismísimo diablo. Aunque ustedes lo quieran poner bonito y espiritual. 100%. Yo me senté ahí y esa tipa abrió los ojos. Porque yo sé que yo fui marcada y sellada. Yo sé que cuando yo me entregué al Señor fue de verdad. Vio la luz de Cristo. Y cuando ella se sienta ahí me dice, wow, tú eres diferente. Y yo, sí, lo sé. Y le dije a ella, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no debería estar aquí, porque yo sé que esto es abominación a Jehová. Yo misma citándole la palabra. Esto es abominación a Jehová. ¿Cuál es el espíritu que habla a través de ti? ¿Quién es que ministra? No, porque ella tenía ese cuarto lleno de ángeles. Quiero que sepan que ahí estaba en la foto de Jesucristo, del corazón de Jesús. Habían versículos bíblicos, porque ellos se venden como coaches espirituales y holísticos. Religioso, claro que sí. Entonces, no es que yo entré vaquero a la bruja con la bolita, con la vainita. Ella estaba llena de cristales, no muy Úrsula, bonito. No era Úrsula. Que y espero que el Señor la alcance, porque sé quién es y ella sabe. Y cuando yo estaba ahí, que veo todos estos ángeles y veo Biblia. Hay Biblia y de todo. Se viste de ángel de luz. Y yo le dije, mira, hermanita, yo estoy aquí por una cosa muy específica, porque yo te quiero preguntar, pero realmente yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí porque toda abominación a Jehová. Entonces, ¿quién es que habla a través de ti? No, el ángel de luz, el ángel de luz y la energía blanca. Y yo es... Ay, o sea, yo ahí mismo les decía, es que no hay magia blanca ni magia negra, pero mi interés era más grande de saber lo que yo quería preguntar, que ella me tiró el tarot. Y ahí yo sentí algo que se me removió. Yo decía, es que yo no puedo estar aquí. Yo me tengo que ir de aquí. Pero abrí una puerta y el Espíritu Santo me lo dijo a sí mismo. Va a ser muy difícil de cerrar esta puerta. Y eso fue 2 años antes de yo hablar con Eni, la parte de liberación. Cuando estamos orando, que estamos haciendo ese listado, yo le digo, ay, mana, qué vergüenza. Yo me leí esa vaina, que yo qué sé cuánto. Me dijo, anda la porra, Mariel, ven, que ahí vamos a meternos, ven. Y empezamos a hacer lista y no sé qué, y a renunciar, y a cerrar puertas. Y esa mujer se fajó con todos los demonios, porque que era ella a través, o sea, yo no podía hacer eso, porque yo no tengo autoridad espiritual, yo estaba débil en la fe. Ella tenía que hacer, eso fue el verdadero amigo del paralítico que me jondeó y ahí mismo estaba ayudándome, porque que no había forma de yo entender todo esto. Y así mismo, como un soldado que va a Irak se prepara para ir a la guerra, tú tienes que prepararte espiritualmente. Claro. Y tú necesitas atalayas de oración. Y por eso es que yo digo, el evangelio necesita, porque allá afuera es más fácil. Esa tipa del tarot, mi amor, me abrazaba y me llamaba y me daba un seguimiento fuerte. Vale. No fue de un día, fue de meses que esa muchacha me hacía sentir que yo era su protegida. Y que yo era, que me entendía, que yo pertenecía. Y hasta me regalaba consultas porque era una coach holística. Entonces, yo en un momento que le dije yo, Eni, pero es que yo con esta muchacha me sentía hasta cercana. Y eso es lo que pasa, que cuando tú estás afuera, lo de afuera te hace sentir que tú perteneces. Y Carlos Catari lo dijo. O sea, la comunidad LGBT te hace sentir que tú perteneces. Pero cuando tú vas a la iglesia queriendo trabajar porque tú quieres agradar al Señor, tú no encuentras quien te ayude a transitar toda esa locura de la homosexualidad. Pero tampoco encuentras quien te ayude a transitar la locura de la depresión. Porque lo que la gente necesita es saber, mira, yo sé que tú ahora mismo te sientes horrible. Yo te voy a acompañar en ese dolor. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo estoy ahí para ti? Ni siquiera leyendo la palabra, ni siquiera predicándote todos los días o hablándote en lengua. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Yo recuerdo que lo que yo más necesitaba en ese momento, que yo estaba muy, muy en depresión, era cuando mis amigas iban y me ayudaban a arreglar mi habitación, porque yo soy unos regueros que parecía la Tercera Guerra Mundial que había explotado. De ropa, cosas, que sé yo qué, y era todo un desastre. Y se pasaban el día, vamos a doblar la ropita, estilo Marie Kondo. Y doblaban, y cuando yo veía todo eso arregladito, yo, pues mira, quiero bañarme hoy. Quiero bañarme. Wow. Me quiero cepillar los dientes hoy. Porque la depresión te bloquea el lóbulo prefrontal y tú no puedes hacer cosas que cotidianamente tú haces. Por eso es que el depresivo no se quiere bañar. Las tareas que son pequeñitas,
que ustedes la tienen como cotidiana. Pues yo me cepillo, me lavo, me hago un moñito y salgo a la calle. Vamos, anímate. No puede. No puede porque hay algo en su cerebro que le bloquea eso y que le impide que esa voluntad de hacer las cosas las haga. Es como que una persona que está en la guerra le explota una granada, se le cortan los pies y tú le digas, ¡vamos! ¡Anímate! Por favor, picture that in your head. El tipo se le explotó una granada en los pies y no tiene pie. Y tú le estás diciendo de la guerra y, ¡vamos! ¡Anímate! No puede, se le explotaron los pies. Así mismo, al depresivo se le explota la voluntad, se le explota las ganas de vivir, se le explota las ganas de hacer cosas normales porque en su cerebro está pasando algo difícil de solucionar. Y métanle a eso las ataduras y las opresiones espirituales. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que quiere buscar liberación? Primero, rendirse ante el Señor. Eso es lo primero. Y ver qué está pasando en tu vida. Tú tienes que tener un diagnóstico. Claro, el Señor borra todo diagnóstico y todo eso, pero tú tienes que saber si tú eres bipolar, si tú tienes esquizofrenia, porque no es lo mismo. La persona que tiene esquizofrenia tiene un problema grave en su cerebro, que necesita litio, que es un químico que ustedes tienen y por eso no oyen voces. ¿Me entienden? Ustedes no oyen voces y ustedes no son esquizofrénicos, ni yo tampoco, porque tenemos litio en nuestro cerebro que nos permite estar estable y no tenemos alucinaciones y no creemos, no, que yo soy Britney Spears hoy. Una persona que tiene alucinaciones y que se cree que es otra persona, tiene falta de litio en su cerebro, ¿es su culpa? No, porque tú tienes que poner de tu parte. Es mi culpa que yo no tuviera serotonina o yo tuviera ese estado. No era mi culpa. Yo no salí a buscar la depresión, como hay gente que no sale a buscar ni la diabetes, bueno, sí, comiendo muy mal, ni sale a buscar enfermedades. De que yo voy a ser depresivo. No, o sea... Y no la misma homosexualidad. Nadie sale a buscar. Yo quiero ser gay hoy. O sea, entonces tenemos que tener... El cristiano no puede nada más quedarse en una religiosidad cuadrada. Usted tiene que ver todo el panorama. Porque si no hubiese sido por la psicología, yo tampoco me libero. Si no hubiese sido por el poder de Dios, tampoco me libero. Si no hubiese sido por una mujer que estaba nada más en mí, concentrada en mi problema, que no estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, pero Dios permitió eso. Y puso sabiduría en vamos a ver cuáles son esas ataduras. Si el Espíritu Santo no viene y me dice lo del tarot, yo tuviera... ¿Por qué? Porque eso es una puerta al mismo infierno. Y estamos viendo muchísimos cristianos que van al tarot. Bueno, leen el horóscopo, que sé cuánto. Mi hermano, cada vez que yo te digo decir una cosa. Yo no tenía tanto conocimiento antes de esa parte, pero cuando yo leía, yo no era cristiana, yo tenía 13, 14 años, yo recibía la revista Tú. Y yo leía el horóscopo, y que yo era Géminis, y que yo leía que el Géminis tiene dos caras, el Géminis tiene dos polos, y el Géminis en un momento está eufórico, y el que dice cuánto, y yo le decía, ay, pero es que yo soy así. Y yo empecé, pero había algo dentro de mí que decía, pero que el horóscopo, no, o sea, no. Y cuando yo empiezo a tener más profundidad espiritual, o sea, cada vez que yo decía, es que yo soy Géminis, yo estoy atando con mi lengua a una identidad que no es la que Dios me dio. Eso es así. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y cuando la Biblia dice, tú eres frío y caliente, te vomito de mi boca, manito, Dios no es tibio. Entonces, si yo declaro con mi boca que yo soy Géminis, aunque la gente dice, ay, pero los religiosos sí hablan disparate. Hermano, la lengua es poder. Y por eso, cuando tú tienes depresión y empiezas a decir que yo me siento mal, y que eso, cuando tú estás en ese estado, y mucha gente que son súper positivas, tú no ves gente muy alegre, que siempre está súper happy, y siempre como con unas palabras de positivismo, porque la palabra tiene poder. Y así como el hombre piensa, es en su conducta. Es tanto así que el movimiento del manifesting es una realidad hoy. Correcto. Hace 10 años... Y tiene poder. Hace 10 años, tú nunca escuchabas a la gente decir que no, porque estoy manifestando, que qué sé yo cuánto. No. En secreto. Ojo, naturalmente, si usted sabe lo que estamos hablando aquí, usted sabrá que no debe de manifestar. Sin embargo, el enemigo sí sabe y reconoce de que en la boca hay poder. Y mira, a mí me llama mucho la atención, Mariel, y quiero como que afirmemos como el journey tuyo. Tú pasaste de un proceso de depresión progresiva. O sea, tú fuiste de un eslabón a otro. Como dice la palabra, de un abismo a otro abismo. Horrible. Pero tu proceso de salir de vamos a decir que de ese hoyo profundo, también fue progresivo. O sea, estamos hablando de que el Señor proveyó para ti ayuda espiritual en diferentes etapas. El Señor proveyó para ti ayuda emocional en diferentes etapas. Pero también biológica en diferentes etapas.
Ahí vemos la medicación, pero también vemos la alimentación, como lo mencionaste. O sea, todos esos son engranajes importantes. Entonces, a veces vemos la depresión como algo muy simplista. Como un demonio. Es un demonio. Ese tipo está endemoniada, vamos a orar por ella porque ella lo que tiene es un demonio. Y realmente no es así. Y le invitamos a la gente a que analice todo lo que tú has dicho. Uh-huh. Porque al final, si usted se está viendo reflejado en este espejo, de una u otra forma, hay áreas en que uno tiene que trabajar. Yo recuerdo el caso de mi esposa, que tenía desbalance químicos y tuvo que medicarse. Y, óyeme, mira, eso fue así mismo. La medicina dice que a los 21 días ese medicamento comienza a hacer efecto. Dicho y hecho. A los 21 días ese medicamento hizo su efecto. ¿Y cómo ella manejó la vergüenza? Porque me imagino que tenía vergüenza. Tuvo su proceso. Claro. Le invitamos a que usted vea el episodio sobre la depresión. Vamos a ponerle la historia porque no la tengo aquí en Q. Para no meternos de lleno en ese tema, pero en el caso de ella solamente duró 6 meses de medicación, pero fue 6 meses porque hubo que trabajar una desescalada. Claro. O sea que tampoco fue a lo loco, y me gustó mucho que tú lo dijiste, porque a veces la gente entiende que no, porque ya Dios me habló y me va a sanar y voy a soltar los medicamentos. Cuidado, mi gente. Cuidado. Que eso no es así. Eso no es así. Y mira, Dios lo puede hacer porque yo tengo casos en mi familia, lo he contado anteriormente, de un primo mío que era epiléptico y, bueno, la pastora Ibelice agarró a mi tía un día y le dio una palabra de parte del Señor y el médico le dijo a mi tía, usted está loca. Usted está loca porque si ese niño se deja de tomar esos medicamentos para la epilepsia, se puede morir. Y ese primo mío, Sebastián, grande y gordito ahora está, más nunca le volvió a dar un ataque de epilepsia. El Señor lo sanó. Amén. Wow. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, aquí no estamos negando el poder de Dios. Dios lo hace. Con y sin medicamento. Sí. Con y sin medicamento. Pero lo más importante es que usted sepa internamente, y no solamente por comprobación externa, sino que internamente usted sepa cómo Dios está dirigiendo su proceso. Uh-huh. Porque cada persona es diferente y lo que Dios le va a pedir o exigir. Uh-huh. Bueno, la misma Gaby, en el corte que se subió en Vivir con Fe, ella dice, se pregunta, ¿y si el Señor te dice que no te va a sanar de cáncer? Claro. ¿El Señor va a seguir siendo el Señor para ti? ¿O no? O, ¿y si el Señor te quiere sanar con quimio o sin quimio? O sea, son preguntas. Claro. Él es soberano. Claro. Y lo hace si quiere. Y eso es poderoso porque cuando... Fíjate que yo dije, son 20 años y no era la primera vez que yo oraba para que el Señor me sanara. Y no me sanaba. Pero había una actitud en mi corazón. La actitud antes era... fue la clave. La actitud antes era... ¿Por qué tú no me sanas? Porque si yo hacía para ti. Altiva, o sea, ¿qué es eso? O sea, Dios no me mandó un rayo porque Él tuvo misericordia. Porque el tipo cuando estaba en el Antiguo Testamento, todas esas historias son de el pueblo se rebeló contra Dios y veía sus corazones y eran altivos y Dios mandaba su rayo y quemaba todo su propio, o sea, por Dios. Entonces, yo veo a la Mariel quillá, rebelde, pidiéndole al Señor que viniera a la sanara porque yo era líder, porque yo tenía discipulado. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con mi discipuladora? ¿Qué le importa a Dios tu discipulado? Wow. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Y yo recuerdo que mis oraciones eran, porque en mi ministerio, porque yo lo que estaba era contigo. O sea, reclamándole a un padre. Y fíjense que yo tengo herida paterna. Porque mi papá, aunque fue muy bueno, proveedor, emocionalmente no estaba ahí. Entonces, yo tenía un pique con Dios, porque yo decía, pero ven acá, mi papá terrenal me abandonó. No me abandonó, sino emocionalmente, no supo estar ahí. El pastor, yo tengo una decepción tan grande y con esta líder espiritual, y ahora tú me vas a abandonar, entonces tú no me vas a sacar a mí de esta depresión. Yo, Señor, gracias, perdóname, de verdad, perdóname. Y la diferencia de la Mariel de ahora en total rendición, de no sabiendo que el milagro puede venir, porque era mi amiga que tenía fe, yo le decía, Eni, yo no tengo fe, pero yo lo que sé que yo no voy a ir a Alá, yo no voy a ir a Buda, no es a otro Dios, yo sé que al Dios de Abraham y de Jacob es a ese, al que abrió el mar rojo, a ese que yo le estoy pidiendo. Y mis oraciones fueron cambiando. Y ese último 2023, yo le decía, mira, Pablo decía, al Dios, ustedes le están orando al Dios no conocido. O sea, Señor, yo sé quién tú eres. Yo no estoy yendo a donde Buda, yo estoy yendo donde Jehová Jireh, Jehová Sabaoth. Yo le decía todos los nombres. Pero con una actitud de
si no, o sea, tú eres lo último, ya tú eres lo último, como la mujer del flujo de sangre. Y yo me imaginaba decir, Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto, yo quiero que seas tú que me sane, porque no es verdad que con medicamento, porque ya yo lo he intentado todo. Y yo sé cómo yo soy con el medicamento, estoy estable, pero con el mismo hoyo, no aguanto más, ven, y cuando yo me le paré, o sea, yo dije, Dios va a hacer algo grande cuando yo me le paré en 2 patas a ese terapeuta. Porque tú tener una voz de autoridad en psicología, como ese señor, y decirte, tú necesitas explorar el medicamento. Yo fui donde el psiquiatra. Me dijo, tú estás en una depresión moderada. Y yo le dije, mire, yo la conozco, la depresión. Yo sé cómo se comporta, yo sé cómo se pone mi cuerpo, yo sé cómo se pone mi mente. Yo la conozco, de frente, por arriba, por abajo. Yo sé que yo tengo los síntomas de depresión, pero yo no estoy en depresión. Yo sé que todo lo que está saliendo en este test son los síntomas, uno por el libro de depresión. Yo no tengo ni pensamiento de muerte, no tengo pensamiento suicida, no tengo esto. Sé que tengo la apatía, sé que tengo porque no era con un chivito harto de jobo. O sea, yo tengo 20 años estudiando este monstruo. Porque es un monstruo. Esta cabina está negra, sí, imagínate cabina negra. Tú haciendo toda tu vida con esta cabina negra, ustedes se mueven con esta cabina negra encima, con una nube negra encima y en el alma, que no se llena con nada. Y tú vas, y yo estaba en Divertido con Hochi haciendo mi programa con esa nube negra. Y la gente no lo sabía. Y yo estaba en la universidad con 3 trabajos, un programa en vivo todos los sábados, un programa grabado de producción, qué sé yo qué. Y yo tenía que ser funcional para la sociedad, muriéndome por dentro. Porque yo no tenía con quién hablar esto que yo hablaba. Yo nada más lo hablaba con mi mamá. Y yo le lloraba a mi mamá y en una habitación. Y cuando esa puerta se cerraba, ahí no había amiga que entrara, ni un Dios que entrara. Y cuando yo fui a tu iglesia, ese pastor que oró por mí, me decía, Mariel, el Señor te dice que veo las oraciones de tu habitación cuando tú eras una niña. Porque yo oraba en mi habitación, en el aposento alto, yo me encerraba con mi padre. Y él me dijo, el Señor recuerda esas oraciones y necesita recordarte que Él es tu padre. Y ese tatuaje que tú te hiciste, yo dije, ay, me va a reprender por el tatuaje, porque también fue rebeldía, pero oigan la rebeldía. El tatuaje que yo me tatué dice Shekinah, el ángel de Jehová acampa sobre mí, porque yo con pique, con Dios, yo le decía, y yo sé que tú me abandonaste, pero el ángel de Jehová acampa sobre mí, escríbemelo ahí. Y llamé a Fausto Liriano, y le dije, Fausto, me voy a hacer un tatuaje. Mariel, segura, yo sí, ¿es pecado? Bueno, vamos a entrar en eso después. Yo, dime si es pecado o no. Hablamos después, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, que me busque la palabra en hebreo y que me la mande, para yo que me lo tatúen así mismo. Ah, Fausto, mi pastor, que no me faltará. Y yo me tatué el Shekinah. Ay, qué risa. Déjame hacer un paréntesis porque esto es muy funny. Juan Carlos tiene un amigo que es israelí. Y cuando yo estoy comiendo, que sí, estábamos comiendo, y él es israelí, que habla hebreo, porque está en hebreo, gracias, el tatuaje, se queda mirándome la muñeca y dice, oh, ¿por qué tienes un tatuaje en hebreo? Ay, porque yo era cristiano y me quillé con Dios, que sé qué. Y yo veo como que él está leyendo medio raro. Y yo, espérate un momento, ¿por qué tú estás como confundido? ¿Qué dice ahí? Me dice, mira, no quería decírtelo, pero es que esa letra la pusieron mal. Entonces, en vez de decir Shekinah, dice Shekinah. Loca, yo tengo una falta ortográfica en hebreo, amores. Y yo dije, ay, Dios mío, no se lo diga a nadie, por favor. Tengo una falta ortográfica en hebreo. Pero es por una rayita que estaba mal puesta, porque esa es letra. Tú le cambias un palito y ya es otra letra. Ya tú sabes, yo llamé a Fausto y yo, Fausto, la cosa está mal puesta. Y yo te lo di bien, habla con tu tatuador. Y yo, mierda. Qué risa. Pero con toda la rebeldía, yo iba a tatuarme el Shekinah. Y ese pastor me dijo, ese tatuaje, tú te lo hiciste en rebeldía. Pero yo quiero que tú sepas que tú no necesitabas tatuaje porque el Señor siempre ha estado contigo. Wow. Amén. Y yo me quedé en shock, yo me quedé en una pieza. Y ese día fue crucial para mí porque ese día fue que yo vi el cosa de Carlos Catari y yo te escribí. Sí. Y dije, loco, ¿de dónde está Carlos Catari? Yo no iba a iglesia, señores, yo no visitaba iglesia, yo tenía 20 años, yo dije, ¿vi por una iglesia y para qué? Si la última vez que fui a una iglesia en depresión mala, fui a hablar con una pastora que estaba ahí y me mandó a decir, haga una cita que no tenemos tiempo hoy. Y yo le dije, manita, yo estaba de carrera, salí de mi casa y tú me estás diciendo que haga una cita. Yo la mandé para donde Belcebú. Porque yo me quillé, claro, por Dios. O sea, yo estaba en súper rebeldía en ese momento. Señores, yo tengo 40. Esto fue a los 18, 19, 20. O sea, yo tuve muchos procesos.
Y cuando yo me levanto, que yo veo ese video de Carlos Catari, yo digo, yo tengo que ir a ver a ese muchacho. Y Carlos Catari lo que estaba hablando de que era homosexual, que yo pude haber ido impresionada para ver el testimonio, curiosa, pero yo decía, es que yo tengo que ir a ver a Carlos Catari, ¿a dónde que va a estar? Y voy, y claro, me quedé impresionada con Carlos, es mi amiguito, hemos hablado, incluso ha orado por mí, pues, todo el mundo oró por mí en 2024, todo el vivo. Hasta con Juan Carlos salimos cenados, o sea, una cosa maravillosa. Oh, wow, Padre amado, te amo. Y cuando yo piso Betel, o sea, yo me sentí como si yo tuviera en el círculo, cuando yo me convertí adorando al Señor, pusieron una canción, Shout to the Lord, qué sé yo, que eran de esas canciones gringas de los 90, cristianas, que eran apoteósicas, no es lo que se está viviendo ahora, pero whatever. Y yo sentí al Padre. Y yo decía, wow, Señor, qué rara me siento. Yo, toda esta gente cristiana, ¿qué van a pensar? Pero a mí qué me importa, pero era como mucha cosa en la cabeza. Oigo a Carlos Catari. Y el testimonio de Carlos, cuando él dice, es que yo perdí mi identidad, pero es que, o sea, la parte de la identidad, cuando él habla de eso, y cuando él se sentía como un gusano, y que cuando todo eso, buscan lo que también el episodio de Carlos, que él lo dice mucho, me ministró mi corazón. Yo dije, ya, esto fue lo que yo vine a buscar, Señor, gracias, wow, me voy llena, gracias, papá, hasta que me agarre el ministro. Saludos al pastor. Y me volteó así como una media, hablándome del tatuaje, de que el Señor era mi padre, que él, o sea, y que me había visto. Y ahí quiero conectar esto, porque el Señor durante todo ese 2024 desastroso me daba palabras que me sostenía. Me dio 2 con las que yo me agarraba, que yo decía, de aquí que yo me voy a agarrar porque que no puedo. Señores, 75 minutos. Yo hablo mucho. Este es el episodio más largo de la vuelta del mundo. Que todavía tengo una pregunta. Pártenlo por mitad, hagan bloque 1 y bloque 2. El que lo quiera oír, que lo oiga entero. No, créeme, que a la gente le gusta así el largo. Lo van a escuchar. Pero yo hablo más que, wow, que Cristo. Esas 2 palabras. Nunca, no recordaba nada de eso, me lo recordó Eni. Y fue la historia de Agar. Cuando ella se fue al desierto, claro, que la expulsaron, que qué sé yo cuánto. Y Dios era el Roí, el Dios que me ve. Sí. Y yo recuerdo que ya cuando yo sentí la liberación y que tenía la llenura, yo decía, Eni, yo la llamaba y decía, Eni, yo no estoy triste hoy. Eni, yo no he llorado. Eni, yo siento que Dios me ve. Y ella, Mariel, ¿y tú no has oído la historia? No, espérate, que yo siento que Dios me está viendo. Y ahí ella me habla de Agar. Y yo dije, wow, el Dios que me ve. Y yo me agarraba de eso. Ya cuando yo estaba, obviamente ya después yo lloraba, y verdad, con muchas crisis, como sub y baja. Y yo decía, el Señor es el Dios que me ve. Y me agarraba de ahí. Y me agarraba de esta palabra, que fue la que no me soltó nunca y no la suelto hasta el día de hoy, que está en Isaías 54. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Y dice, no temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Ustedes no se imaginan lo mal que yo estaba en 2024 en el sentido de la turba mental, de la confusión. ¿Restauro mi matrimonio o no lo restauro? ¿Perdono o no perdono? ¿Me entrego completamente al Señor o no me entrego? No temas porque no serás confundida. O sea, en medio de la turba mental, esa era la palabra, y decía, no temas porque no serás confundida, porque no serás afrentada y te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Me daba vergüenza todo lo que yo había pasado con la depresión. Me daba vergüenza yo estar en una relación que no me favorecía emocionalmente, pero que Dios estaba trabajando también en él. O sea, era una locura tan grande lo que yo estaba viviendo que yo decía, Señor, no quiero, no, o sea, me da vergüenza todo. Y más para adelante dice, y te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Wow. Mujer abandonada y triste. O sea, yo me sentía la mujer más huérfana, más en el desierto más grande, y como mujer abandonada y triste te llamó Jehová. O sea, no me llamó en victoria, no me llamó fuera de la depresión. O sea, me llamó estando abandonada y triste. Me llamó estando encarcelada, abatida, desguabinada, desbaratada. Y dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu me llamó Jehová, y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Yo dije ya.
Wow. ¿Qué más? Me siento abandonada, mi relación de pareja se está desbaratando, pero él es mi hacedor. Estoy confundida por esto, estoy confundida por otro. No temas porque no serás confundida. Como mujer abandonada y triste, me da vergüenza la depresión, me da vergüenza... No, espérate, que no te quiero perfecta. Te llamé así y vuelto una porquería. Porque si él es el alfarero y él es el que me está moldeando, yo no puedo venir perfecta porque entonces yo estoy haciendo el trabajo por él. No va a haber gloria. No tiene sentido yo venir perfecta. Y yo estaba en uno de esos estudios fabulosos haciendo un ayuno de Esther con Eni. Y el Señor me ministró la palabra de Daniel. Y, o sea, cuando tú lees la historia completa de cómo Daniel cayó en el foso de los leones, tú puedes decir, ay, hombre, sí, porque el Señor milagroso lo salvó de los leones. No, es que todo estaba orquestado. Tenía que pasar. Tenía que pasar que vinieran los sátrapas. Los sátrapas eran los tipos más verdugos, los funcionarios del gobierno, los sátrapas. Tenían que venir y poner una ley en contra de que Daniel estaba frito. No había forma de que Daniel se salvara porque el tipo no se iba a inclinar delante de Jehová. Los sátrapas sabían que él era súper fiel y el rey no podía contradecirse. Y dice la Biblia que era una ley irrevocable. No podía contradecirse porque el rey no iba a perder su autoridad. Claro. Entonces, tenía que pasar que los sátrapas vinieran, tenía que pasar que la ley, o sea, tenía que pasar la dificultad, obligado. Tenía que ser lo más difícil del mundo. Porque si no, entonces, qué fácil hubiese sido sacar a Daniel de los leones. Cuando vinieron a acusar a Daniel, delante del rey, los tipos le dijeron, mira, Daniel no se arrodilló, te está faltando el respeto. Y dice la ley aquí que ñangala fuángala a la gente que no se... No, sí, porque el rey le tenía mucha estima a Daniel. Le tenía mucha estima y él fue. Él le dice, déjenme... Se apartó. Y dice la Biblia que el tipo estaba angustiado. Porque no se podía contradecir. Porque no se podía contradecir. Tenía que pasar la angustia, tenía que pasar que fuera difícil, tenía que pasar. Y cuando ya lo van a tirar a la fosa, el rey le dice, al Dios tuyo, mira a ver si el Dios tuyo sirve para algo. Tranquilo, Bobby. Y tenía que pasar toda esa dificultad para que el rey al otro dijera, Daniel, güey, te moriste, ojalá no te haya muerto, por favor, déjame ver qué es lo que es. Y el tipo sale. Y no se murió porque el Señor le cerró la boca a los leones. Entonces tenía que pasar toda esa dificultad para que el Señor le cerrara la boca a los leones, para que la gloria de Jehová fuera a través de Daniel, porque si no, ¿cómo iba a impresionar él al pueblo completo? Era algo lo más difícil de la bolita del mundo. Y el rey salió de ahí y dijeron, Dios viva, que el rey, el Dios de Daniel, lo más monstruo de la bolitísima del mundo, lo salvó. ¿Dónde están los sátrapas? Se fuñeron. Y se lo comieron porque el Dios de los sátrapas no era el Dios de Daniel. Uh-huh. Y el pueblo completo tuvo que ver que Jehová era el verdadero verdugo, el monstruo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo eso para mi vida porque yo digo, tenía que pasar los 20 años de depresión, tenía que pasar que fuera difícil, tenía que pasar que los medicamentos no funcionaran, tenía que pasar que en algún momento funcionaran, tenía que pasar la rebeldía. Porque si no, la Mariel que se estaba construyendo cuando tenía 18, que amaba al Señor de verdad, podía llegar a una idolatría, porque a mí lo que me decían era, tú eres evangelista, tú eres intercesora, tú, mi amor, mira, tú vas a llegar a lugares. Y yo decía, wow, yo voy a llegar a lugares. Y qué sé yo qué. Entonces, yo no sé qué hubiese pasado, pero de verdad, tenían que pasar los 20 años, lo más difícil de la bolita del mundo, para que dentro de la boca de la fosa, donde estaban los leones que iban a comerme, fuera Jehová, que es sin medicamento. Mire, terapeuta, psiquiatra, es sin medicamento que va. Porque yo no estuviera aquí si no fuera por la gloria del Señor. Yo no estuviera aquí si no fuera por el poder del Señor, porque la depresión mata. Y los pensamientos suicidas y los pensamientos de muerte, que son diferentes. El pensamiento de muerte es una constante angustia de no quiero vivir, una desesperanza. El pensamiento suicida es con una intención, me quiero morir y lo voy a hacer, y lo llegan a hacer. Son diferentes. Pero como quiera, están en la mente, los dos. Entonces, tú tienes que tener un discernimiento espiritual también, porque yo le decía a ellos, Eni, oye lo que te voy a decir, mira, yo tengo mucho tiempo alejada del Señor y me estoy reencontrando ahora y conozco la vida espiritual y la guerra espiritual. La conozco porque la viví. En esos años de gloria, yo me metía con el Señor a hacer guerra espiritual, la conozco, pero lo que yo estoy viviendo ahora es muy diferente. Porque yo tengo todo esto lleno aquí. Y ustedes ven como los muñequitos marca Acme, que le caía un yunque y le pasaba como un... Imagínense eso mismo en la mente. Yo decía, Dios mío. Y cuando yo me ponía a reprender, a hablar en lengua como Dios me ayudara,
y a reprender y en autoridad espiritual que la estaba recobrando, se iba. A una persona que duró 20 años sabiendo cómo funciona la ansiedad, sabiendo cómo funciona la turba mental, sabiendo cómo funciona la depresión. O sea, yo pude distinguir la parte espiritual, la parte biológica, y yo me estaba volviendo loca. Y yo decía, pero es que yo me siento que estoy en una película, en Inception. En un Inception. Y por eso yo no quería hablar de este testimonio en ningún lado. Porque yo sentía que me estaba volviendo loca. Y cuando yo fui a grabar el Para Mis Guerreras, yo estaba así. Y quiero que sepan que yo grabé, antes de salir con Para Mis Guerreras, yo grabé ese testimonio de último. Yo grabé 4 episodios de introducción, y ese es el testimonio principal. Y me lo mandaron para yo editarlo. Y yo lo estaba viendo nerviosa. Y después, cuando lo iba a sacar, pasa el de palote y no saqué nada. Se destruye todo. Y postergo. Y yo decía, yo no puedo salir con este testimonio ahora. La gente no va a entender. Lo va a malinterpretar, se va a ir para el morbo. Saco el otro de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Saco los demás. Y le digo yo al editor, le digo, mira, ya estoy lista para sacar el testimonio. Me dijo, Mariel, tenemos un problema. Se explotó el disco duro. Ay, mi madre. Todo lo que tú hiciste se borró. Pero espérate. Yo le decía, pero tú me lo mandaste. ¿Y tú lo tienes en tu computadora? Sí, yo lo tengo en mi computadora. Ah, pues mándamelo. Porque entonces de ahí que lo vamos a sacar. O sea, todo lo que yo hice para sacar ese testimonio no te puedo explicar. Guerra espiritual por todos los lados, se explota el disco duro, se explota. Todo lo que yo grabé en esos primeros episodios no van a salir nunca, se explotaron. Y lo único que se salvó fue ese testimonio, porque como yo me lo había mandado para yo chequearlo, yo sacarlo corte, limpiar, editar, que sí o qué. Ahí está el testimonio, búsquenlo ahí Para Mis Guerreras. Oye, ¿está buena la computadora hoy? Sí. Ay, señores, 85 minutos, yo hablo mucho. No, mira. Yo te tengo una pregunta. Yo sé que Iván tiene la de él. Porque aunque ya estamos en 85 minutos, mira, la verdad es que uno tiene que aprovechar los tiempos y los espacios. Y en lo que nuestro querido Iván hace su parada técnica. Trae agua. A mí me venía la siguiente pregunta. Porque de verdad que yo sé que tu proceso de sanidad, como decíamos ahorita, ha sido progresivo. Pero me causa curiosidad. Hoy, Mariel, ¿qué tú le dijeras a esa Mariel si tú tuvieras la oportunidad de tener una conversación con ella hace 20 años? Esa Mariel en adolescencia, en medio de su proceso, el inicio de su proceso, que catalizó en todo lo que ya nosotros hemos escuchado. ¿Qué fuera lo que tú le dijeras a esa persona hoy? Porque yo siento que ahora mismo te puede estar escuchando una persona como quizás esa Mariel de 18, de 20, de 14, de 15 años. ¿Qué tú le dijeras a esa persona? Mira, como el proceso mío de depresión empezó por una situación de la iglesia y yo puse mi identidad en lo que yo hacía por Dios, lo que yo hacía, mi discipulado, mi ministerio, mi qué sé yo qué. Yo le diría a esa persona, a Dios no le interesa lo que tú hagas por Él, porque tú no puedes impresionar a Dios con nada. No es tu ministerio, es su palabra. No es tu fama, no es tu llamado. Dios usa hasta la piedra. Entonces, descansa porque Dios no te necesita haciendo cosas para Él, aunque dice la Biblia que vayan al mundo, prediquen el evangelio, que sé cuánto. Llega un momento en el que Dios no necesita que hagas nada porque Él es suficiente. Y lo que más le interesa al Señor es tu relación con Él. Tu corazón, tu sanidad, tu dolor, sanarte, ir a la profundidad contigo, que tú entiendas que el mismo que tuvo con Isaac, con Jacob, el Dios de Abraham, ese Dios es el mismo. Es el mismo. Y que cuando se transforma y viene a la tierra como Jesús, viene como amigo. Y yo necesitaba entender que yo tenía un padre, un amigo y un consolador que era el Espíritu Santo. Porque en ese momento yo me sentí abandonada por todo el mundo. Y yo dije, Dios igual. Dios no abandona aunque tú no lo sientas. Dios sigue siendo Dios aunque el mundo entero se explote. Él sigue siendo Dios. Y porque Él sigue siendo Dios y Él es fiel, así como hay 2 millones de historias en la Biblia, porque yo no sé qué es lo que pasa, que nosotros los cristianos entendemos que tenemos que estar en victoria todo el tiempo. Y la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones. Y el Señor dice en su palabra, vine a vendar a los quebrantados de corazón. No a los que están bien,
Porque lo que están bien tan nítidos y están viviendo su vida y no le importa y están con el entendimiento entenebrecido. Así es. Entonces, ok, podemos vivir en victoria, pero en el dolor el Señor está vendando. ¿Y qué significa vendar? No es ponerle un rollito y ya, y pa. No. El Señor cura la herida. La ve primero, dice, déjame ver qué tan grande es. Bueno, necesita punto. Vamos a darle un puntico, vamos a pasarle un alcoholcito, vamos a ponerle un ungüento y después la venda. Porque Él es el buen pastor. Y cuando las ovejas se le van, que él suelta a la 99 y en búsqueda de esa una, es para ir a buscar a su muchachito que se le perdió. Sí. Entonces yo le diría eso a esa muchacha o a esa persona, que primero el Señor no pretende que tú estés en perfectas condiciones, ni que tú estés fuera de la depresión para tú estar en victoria, ni sacarte de la enfermedad, ni sacarte de nada. Dios está y Dios es. Y cuando leemos esas historias fabulosas de Moisés, porque le dijo, ve y dile al faraón, ¿qué es lo que yo le voy a decir al faraón? Dile que yo soy. Hermano, Dios es. Yo soy. Moisés, aunque sea gago, ve, plántate al faraón y dile que yo soy. No eres tú, Moisés. No es tu ministerio. No es tu don. No eres tú. Es que necesitamos quitarnos nosotros de la ecuación. Es que no era yo, no era mi ministerio, era el corazón de Mariel, que posiblemente se iba a corromper si seguía en ese ambiente. Y no era que yo estaba en un ambiente que me estaban aplaudiendo todo el tiempo, no, pero venían gente a ministrarme. Entonces, yo veo a mucha gente ahora muy dolida con la iglesia, entendiendo que la iglesia debe de sanarla, repararla, venir a salvarla. ¿Quién te va a salvar es Dios? Amén. A mí ninguna iglesia vino a salvarme de nada. A mí el Señor levantó a esa mujer de fe y oración que estaba en su casa orando y ayunando. No en otra iglesia ministrando, no en aviones metidos. O sea, Dios puede usar lo que sea. Pero utilizó a una anciana en su casa, me la trajo a mi casa y ahí vino la liberación. Y no conté esto porque es muy íntimo, pero nosotras nos fuimos a Miami a un retiro. Y yo fui a una mega church porque ella me invitó a un evento. Y yo decía, mira, yo me voy a llevar de ti porque te honro, pero no porque quiero ir. A mí no me tengo, Mariel, nadie te va a ministrar nada. Vamos a ir a un evento. Yo, bueno, pues vamos a darle, pastora. Vamos a darle. Y yo estaba trabajando también mi sumisión porque, imagínate tú, Eni, yo te amo. Y de esa mega church había una señora que trabajaba con unos discipulados de sanidad. Y ok. Yo la conozco, hola, ¿qué tal? ¿Qué sí o qué? Y ella me invita a su casa. Fuimos a comer, whatever. Y en su casa, de una mujer de miles y miles de una iglesia de miles de miembros, no en la iglesia, no allá adelante, no en eso, en la casa, con Eni, esa señora y la hermana de Eni, Shirley, que también ha sido como una Eni para mí, pero vive en Estados Unidos. Esa señora oró por la llenura del Espíritu Santo. En el silbo apacible. No sacando demonios, porque mi temor era, ay, porque yo estoy endemoniado. No. Ella hizo un silencio, ahí hubo un silencio sepulcral. Y dijo, Señor, llénala. No hubo una oración maravillosa. Y yo hice así para atrás. ¡Fling! Y yo estaba, mira, con una sonrisa así. Y yo le dije, ay, mire, perdón, pastora, pero yo siento que estoy borracha. Yo lo dije así mismo. En el silbo apacible fue la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros estamos buscando, que también quisiera decirle, que yo también lo hice, voy para la iglesia tal, para que el profeta me ministre, para que el profeta me saque de este problema. Voy para fulano, donde fulano está, porque si me impone la mano. Dios usa herramientas diferentes en cada caso. Pero nosotros queremos una pastilla inmediata para el dolor porque no sabemos atravesar las dificultades. Yo no sabía cómo confiar en el proceso. Yo no sabía cómo tener fe en Dios porque yo lo que me quería era morir. Si tú te quieres morir, tú dices, pero Dios mío, ¿por dónde? Esto no tiene sentido cuando tú te quieres morir. Y yo veo a toda esta gente en victoria y en no sé qué. Entonces, la victoria de los cristianos yo no la entendía porque yo estaba en quebranto. Pero yo no encontré un cristiano que me acompañara en el quebranto. Sí, yo encontré Carla Alcántara, perdón, Carla, mi mamá. Pero yo no encontré, o sea, cuando digo cristiano es como un sistema, una iglesia que entendiera el quebranto, entendiera en qué posición. Y Fausto me apoyó muchísimo, pero Fausto también era un joven y estaba en ese momento siendo ungido como pastor del círculo. Y también él me ayudó con las herramientas que él tenía. Fausto era mi go-to person. Y durante esos 20 años, yo pudiera durar 5 años sin hablar con Fausto y de repente yo le escribía, Faustote, hello, mira, tengo una pregunta.
si yo hago esto y esto y esto, otro, Dios se quilla. Y él me respondía, mira, estoy quilla con Dios hoy y estoy pensando tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué Dios está permitiendo tal cosa? Y él me decía, Mariel, Dios no micromaneja el mundo, tranquila, Él estaba estudiando y yo le decía, loco, tú estás en tus excavaciones. Así era que yo llamaba a Fausto, tú estás excavando, porque un día Fausto estaba y subió una foto como en una cosa en Egipto y habían como unas excavaciones y él sacó un papiro y yo, loco, tú estás excavando. Pero por favor, dime, dame los códigos porque yo sé que tú estás estudiando hebreo y eso es muy diferente. Dime si Dios te ha dicho algo diferente y nosotros estamos creyendo que esto es. Mariel, por favor. O sea, Fausto tiene una paciencia, el pobre. Pero a esto lo que me refiero, o sea, mi pique con el Señor era porque yo quería estar con Él. Y mi papá me abandonó. Ese era el pensamiento. Y por eso digo, el pensamiento hay que cuidarlo. O sea, tú tienes que analizar qué es lo que tú estás pensando, porque lo que tú piensas va en tu corazón y así mismo tú actúas. Yo decía, yo era una mujer abandonada por el Señor, por eso me ministró tanto esta palabra. Como mujer abandonada y triste te llamó Jehová, en depresión y abandonada. Entonces, la palabra de Dios está viva. Guarda tu y a corazón. veces estamos buscando profetas que nos digan, profetas que qué sé yo qué, y Dios levantó a Eni porque yo no hubiese podido, que tiene más conocimiento en la palabra, que fue la que me ayudó. Pero a veces estamos buscando que otro nos salve del mismo dolor que tenemos que pasar, porque no sabemos atravesar el dolor. Wow. Queremos que todo sea en victoria y carro nuevo y jipeta nueva. Mira, y todo me gustó sanidad. mucho eso que ella dijo. Tenemos que cuidar lo que nuestros pensamientos. O sea, la manera guarda en tu que, corazón porque de él mana la vida. Claro, ¿no? Y cuando dice llevar vuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, porque es que nuestros pensamientos vuelan y tú se ponen creativos y comienzan a hacer películas y cosas que al final del día eso de alguna manera puede contaminar tu corazón. Tienen tu alma. un impacto en cómo nosotros empezamos a actuar. Sí. Entonces yo creo que eso es sumamente válido. Mira, mi pregunta es, para ver si cerramos ya en la hora 40, Ay, que va para hora 40. A todo esto, en este proceso de hace un año y tanto que te tuvimos acá, hoy vemos a una Mariel completamente diferente, en otro stage completamente diferente. ¿Cómo vemos incluso que ya tienes un programa, una plataforma que se llama Para Mis Guerreras, que aunque sea brevemente, me gustaría que explicaras de qué se trata la motivación. Y, o sea, ¿cómo tú visualizas a Mariel? O si ya tú entiendes que hay algún tipo de, porque yo puedo verlo desde mi perspectiva, en qué Dios más o menos te quiere usar. De lo adelante, yo aquí tirando los números, bueno, se la sacó de aquí, tiene la manera en que comunica, yo puedo decir, pero ¿cómo tú crees que el Señor te está llamando en lo adelante? ¿Y cómo tú entiendes que te vas a insertar a la iglesia? Porque al final somos un cuerpo para servir. O sea, ¿cuál es el servicio que Mariel le va a dar al Señor en lo adelante? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, si tú ves algo, por favor, dímelo para yo estar más clara. Mira, eso es una pregunta que yo le sigo haciendo al Señor. Porque yo vengo en una onda muy diferente en el sentido de antes, de como le decía, de mi ministerio, mis 3 discipulados. A mí no me interesa nada de eso ahora mismo. Pero yo sé que mi llamado es evangelístico. Porque aún yo estando en depresión, tirada en el piso, señores, mis amigas me llamaban que tenía ataques de pánico y ansiedad, yo quillada con el Señor, te estoy hablando hace 15 años atrás, y yo me paraba con esta misma Biblia, quillada con el Señor, tirada en el piso, yo tirada en el piso dando gritos. Y yo le decía, mami, ven, ayúdame, sácame una ropa ahí que fulano me está llamando, que tengo un ataque de pánico y necesito ir. Y yo abría los salmos y le leía los salmos. Entonces, el Señor siempre me ha usado, aunque yo me he sentido inservible. Porque yo en estos 20 años yo he dicho, ¿cómo es que primero tú me des el don de la palabra? Porque sé que lo tengo. Me dice desde chiquita que voy a ser evangelista. Yo lo que quería era ser pastora. Yo me convertí, yo dije, yo lo que quiero es ser pastora. Suelto en banda en mi república y yo lo que quiero es trabajar para ti. Sé que tengo un llamado diferente y especial en el sentido del amor hacia la gente. Porque yo no comía cuento o sea, una gente tiene una necesidad, es que yo voy hasta ahí. Yo voy a estar ahí porque yo sentía que el Señor ponía eso en mi corazón. Entonces, aún estando en depresión, incluso con Yo Me Amo me sirvió a mí para yo canalizar todo este asunto de la depresión y poder ayudar a la gente con salud mental. Yo de barata estaba haciendo eventos de corte terapéutico y decía, Señor, pero ¿cómo es? Yo aquí ya contigo, ¿cómo es que yo estoy haciendo un evento para ayudar a otra a salir del hoyo? Si yo me siento que estoy en el hoyo y no he salido. ¿Tiene que ser tú?
Claro que tiene que ser tú. Todas esas conversaciones en mi mente, señores. Imagínense que ya con tu papá, que tú no hablas con tu papá. Dice, pero entonces tengo fuerza, pero no tengo la fuerza porque terminaba el evento y quedaba vacía, drenada, o sea, en la lona. Porque yo no sé si era que Dios me inyectaba de esa energía en ese momento y obviamente irrevocables son los dones, o sea, y el llamado. Correcto. Y el asunto y la vaina. Y yo hacía todo eso con mi propia fuerza. Por eso quedaba desgastada. Sí. Por mi propia fuerza, porque yo no reconocía que era la fuerza del Señor. Yo decía, tiene que ser tú. Porque esto no es posible que una persona que esté tan en depresión y tan mal emocionalmente esté haciendo esto. Y los 10 años de Yo Me Amo, de haciendo eventos, filmoterapia y ayuda y qué sé yo qué, y proyectos, yo estaba en depresión, hundida. Entonces tú me dices ahora que yo me quiero dejar sorprender por el Señor, porque si yo hice todo esto estando de barata, yo no me quiero imaginar lo que Dios va a hacer conmigo yo estando más alentadita, como dicen en el campo. La muchacha está alentada, ya está sana. Sí. Yo no sé, y estoy en expectativa de lo que el Señor quiere hacer conmigo, pero sí te voy a decir algo. Como te dije, les dije, yo era mucho de hacer. A mí no me interesa hacer para el Señor. Yo quiero estar con Él. Quiero verlo. Quiero conocerlo. Conocer qué es lo que Él quiere. Hay un versículo que a mí me trastorna la mente en Salmos, creo que está en Salmos, que dice, se me olvida, que la comunión con Dios es con quienes le buscamos. Ajá, y a Él les revela sus secretos, como que sus misterios. Y decía, Señor, hay gente que tiene una comunión tan heavy contigo que tú le cuentas cosas que nadie sabe. Yo quiero eso. Yo no quiero estar montada en un avión primera clase para yo ir a ministrar a África. No. Yo quiero ¿Y si Él le place hacerlo? Sí, y te voy a ser sincera, me acaban de invitar a New Jersey a una conferencia cristiana a dar mi testimonio, este mismo testimonio. Y yo estoy asustada. Yo dije, Señor, me llamaron, no fui yo que llamé, yo no estoy buscando a nadie, ella me llamó a mí, yo me vio en redes, pues vamos a darle. Amén, es cristiana y vamos a darle. Le voy a dar para allá. Pero yo no sé si eso es lo que quiere Dios para mí. Ahora, lo que yo quiero y estoy buscando es algo súper low profile, verlo cara a cara, conocer al tipo a un nivel que yo pueda decir, no, porque yo soy de la que le temen y conozco los secretos, porque hay gente que, o sea, yo sé que Dios no tiene favorito, pero Él tiene su gente, porque Moisés era Moisés. ¿Tú me entiendes? Y a Moisés iba al monte y se le resplandía la cara porque el tipo le hablaba en la zarza y en la cosa. Lisa dice que ella es favorita. Entonces yo quiero eso. En ese es mi mode que yo estoy, porque ya yo he vivido la parte de tú vas a ser evangelista. Sí, eso no me sirvió de nada cuando estaba en depresión. Al final, cuando tú adquieres entendimiento, porque es un tema de entendimiento según como lo veo, tú te das cuenta que lo importante está pegado de la fuente. Claro. Que más que la asignación es el quien te llama. Tener esa pasión por estar a los pies tomando la mejor parte. Como María. Y Kenia Demir, que Kenia viene siendo como lo que antes era Fausto, Kenia que yo le escribo, pobre Kenia. Kenia Demir, yo el otro día le dije, Kenia, yo no entiendo qué es lo que me pasa, porque yo lo que tengo es el recuerdo como si yo estuviera en un como que se paralizó el mundo para mí, desde los 18 hasta los 40, o sea, hasta ahora, y eso como que se congeló, y yo estoy con el chip de la evangelista Mariel que conocía al Señor por lo que yo hacía. Y yo decía, yo no me encuentro ahora porque no sé quién soy en Dios. No estoy haciendo nada para Él, tampoco quiero ministerio, pero lo mío es ir al mundo y predicar el evangelio. O sea, el evangelio, yo quiero hablar quiero hablar y no quiero hablar porque no quiero que me pregunten mucho. No estoy en cristiano estúpidos, de verdad. O sea, no estoy en eso. Auxilio. De verdad. Cuando viene, mira, hubo una que me escribió, mira esta. Ahora que estamos en el taller de maestro. lucrándose de la depresión y ahora hablando de esto. Y yo le dije, mi niña, de verdad, no estamos para estupideces. Yo tengo 20 años callada y yo no me voy a callar porque tú pienses que yo ahora estoy hablando de esto, de más, y porque tú pienses que yo me estoy lucrando. Quisiera saber qué dinero, si tú sabes mi cuenta de banco, cuánto yo me he ganado con un episodio de la depresión, si está gratis en YouTube. More. Y es cristiano y tiene un versículo en su bio. No te lleves de eso. Un versículo en su bio. No te lleves de eso, muchacha. Que para nada. Por casualidad no dice bendecida. Sí, súper bendecida. ¿Y qué yo estaba hablando antes de eso? Mira, con el tema de tu ministerio. Pero te voy a decir algo. Yo, o sea, creo que el Señor en este tiempo está levantando personas a las que Él ha permitido
que de alguna manera tengan cierto reconocimiento y con diferentes perfiles. O sea, veo como tú vuelves al Señor con una mentalidad, con una euforia, porque lo que el Señor hizo en ti, de alguna manera, o sea, tú no vas a ni siquiera poder callarte lo que el Señor hizo en ti. Entonces, tú tienes la necesidad de contar qué fue lo que Él hizo y la cantidad de personas, porque es como tú dices, la pandemia de hoy en día está en salud mental. Completamente. O sea, que necesitan muchas voces como la tuya. No solamente que el Señor la liberó de eso, sino que tú tienes incluso una base, digamos, de conocimiento en cuanto a que estás estudiando psicología, que has estado en terapia con psiquiatra, con todo. O sea, que definitivamente tú eres una voz autorizada para hablar del tema. No cualquiera que pueda hablar del tema. Y yo creo que el Señor te va a usar mucho por ahí. Pero también veo cómo el Señor ha venido levantando a otras personas que... Mira, el otro día estaba aquí Ceni Leiva. Ceni Leiva es una muchacha que tú nunca... Ella misma le dice, bueno, lo que pasa es que yo nunca estaba como en nada. Pero de repente el Señor la trajo para acá. O sea, Ceni ha cambiado. Sí. De la noche a la mañana ha cambiado su contenido. Porque Dios también alcanzó a Ceni para llegar a otro tipo de personas. Y así va a seguir levantando personas. Amén. Y de eso se trata la iglesia. Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Y como tú dices, ahora hay mismo una comezón de oír. Que la gente que lo que quiere es que le digan lo que... Pero no, y muchos van a ser confundidas. Pero no quiere leer. Pero aquí es que y está. Y eso era de Kenia Demir. Que le mandé una nota de voz y le dije, Kenia, no me encuentro. No sé cuál es mi identidad. Porque ni quiero el ministerio, ni quiero esto, ni usar... No sé quién yo soy en Dios. Claro, lo tengo que conocer a través de la palabra. Y ella me dijo, sí, Mariel, lo que pasa es que tú pusiste tu identidad en lo que tú hacías para Dios. Y tú creías que tú haciendo todo ese ministerio y todo lo que te dijeron en ese momento era lo que te daba la identidad. Y ahora tú estás conociendo al Padre. Amén. Sin tener que tener los títulos. Correcto. De evangelista, de la ministra, la que sé cuánto. O sea, tú estás en una crisis, pero encontrándote en la crisis. Mira, yo recuerdo que cuando grabamos el episodio anterior, de una u otra forma nosotros como que te afirmamos, si se puede decir, en algunos aspectos. Y yo quiero que cerremos de la misma forma. Porque aunque estamos viendo dos Mariel diferentes, para el Señor tú sigues siendo la misma. Y ya lo que tú estás viendo hoy, ya Dios lo había visto. Y no solamente lo que estamos viendo hoy, sino cómo vas a terminar la carrera. Amén. Y nosotros queremos afirmarte en el sentido de que el Señor te bendiga con discernimiento. Amén. Y que te permita, como tú dices, conocerlo. Pero mientras tú estás hablando, lo que me venía es que tú puedas ver al Señor en los pequeños detalles y disfrutarlo. Que tú puedas en tu vida cotidiana contentarte con esos pequeños detalles del Señor. En esa dinámica donde tú ves como cuando tú te enamoras que vienen y te dan una florecita y eso es como lo último. El final. Que tú puedas mantenerte en ese estado con el Señor. Y como decíamos ahorita, que tú puedas encontrar ese lugar donde tú puedas fructificar. Amén. Y ahí probablemente lo que estamos hablando de que eso, que multitud, de que qué sé yo cuánto, eso es disparate. En ese lugar, realmente tú vas a encontrar el balance, el equilibrio perfecto. Y ya las invitaciones, las cosas, todo ese tipo de cosas, si van a llegar, ¿no? Llegarán. Y si no, no importa. Amén. Pero el trabajo y lo que Dios va a hacer contigo. Mira cómo este episodio que grabamos corrió muchísimo. Nosotros andamos buscando eso. No, realmente no. Es el Señor que lo hace. Y yo sé que el Señor lo va a seguir haciendo contigo. Y te va a seguir trabajando, purificando y todo lo demás. Pero que de una u otra forma el Señor te dirija y encuentres el camino de cómo serle útil para el cuerpo. Porque al final, recordemos, el Señor viene por su iglesia y el trabajo de nosotros realmente, aunque hay gente que hace cosas que son escandalosas y que llaman mucho la atención, no necesariamente son las posiciones más importantes para Él. El mejor ejemplo es el caso de Eni. Por ejemplo. Ni más ni menos. O sea que... no sé ni qué yo haría así. La vamos a tener aquí próximamente. Tienen que traer los demonitos van a salir huyendo de aquí. Porque mira, esa tipa llega y llega como que vayan preparando la maleta entonces. Ay, Dios mío. Chicos, gracias de verdad por crear este espacio seguro. Porque... Perdóname, Mariel, perdóname. No quiero dejar de decirte que recuerdo cuando estábamos sentados en la mesa con Juan Carlos
Y yo, o sea, me venía a la mente, wow, mira cómo el Señor lo está tocando. Y lo quiero traer a colación y no quiero dejarlo pasar, porque yo sé que, como en todo, el Señor también tiene su propósito con él. Y oramos para que Dios siga y complete la obra en él, porque definitivamente algo Dios está haciendo. Pero, o sea, el yo estar presente en ese momento para mí fue como que, wow, qué privilegio el Señor me está dando de ver su obra completada. Y eso son parte de esos pequeños detalles, de cosas que a veces pasan, que Dios hace, que la gente no se da cuenta y la gente podrá estar diciendo de todo por esa boca, pero no sabe lo que Dios está haciendo detrás del telón. Sí. Que muchas de nuestras obras realmente nunca se van a ver. Y realmente no es el punto. El fin no es que se vean, sino que realmente Dios haga la obra y que se complete la obra en la vida de la persona. Amén. 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 ¿No? Darle las gracias porque primero nunca me imaginé yo estar hablando de nada de esto en ningún lugar. A mí me llaman y me invitan para muchísimos podcasts que yo lamentablemente tengo que decir que no, porque yo sé que en este lugar hay gente de Dios que va a cuidar hasta el corte que va a salir, que no va a ser con morbo, que no va a ser para ganar views. Entonces, si en algún momento ustedes tenían duda de lo que ustedes estaban haciendo, please, no tengan duda, que está llegando y vuelvo y les agradezco porque incluso yo he sido ministrada con testimonios que han salido de aquí. El de Ale Guzmán, el de Dairon y Annie, que fueron la pareja que Dios nos envió en un momento donde ambos, Juan Carlos y yo, estábamos para reconstruir lo que se había roto. Aunque no tuviéramos el resultado que queríamos. Y no se sabe ni lo que vaya a parar, ni de lo que vaya a pasar. Pero de aquí salió un testimonio de Annie y de Dairon que ministró mi vida. Y que ahora yo tengo una amistad con esta gente que siguen orando por mí diario. Que estoy celoso. Que está celoso y no puedes porque Ani Paulé es mía. Es mía, de mi propiedad, esa niña. Me dice tía Lola. ¿A ti te dicen tío Lolo? O tío Iván, lo siento. Lo siento, Iván. Pero tengo un trabajo que hacer. Sí, urgente. Porque mi amor, cada vez que me dice tía Lola, can I brush your hair? Yes, baby, take it all. Bueno, hay problema conmigo. No, hay problema. Entonces, lo que ustedes están haciendo aquí, señores, está llegando, está ministrando. Que vengan todas las críticas del mundo, que vengan toda la gente religiosísima a quillarse, qué bueno, ojalá sigan más quillándose, porque quiere decir que el trabajo está bueno. La piedra la están tirando a donde el árbol que tiene fruto. Aquí estamos como Lumi. ¿Cómo es? Que no resbala. Amén, hermana, recíbelo. Mariel, te queremos, es de tu casa. Estamos contentos de lo que el Señor está haciendo contigo. Oren por el editor de este episodio. A Junior, mira, yo te voy a traer, ¿cuál es tu comida favorita? Para yo traértela y parqueártela ahí. Y si no me ponen la fotico, ¿qué te digo? No, yo tengo que meterme allá atrás a decirle ya cuál es. Hasta yo busco el timecode. Claro, y te lo monto en guión, no te preocupes, te mando la foto. Muy bien, muy bien. Para que no te equivoques. Así que vamos a jugar Street Fighter, que eso está ahí prendido hace una hora y pico. Señores, se acabó esto que tenemos que jugar Street Fighter. Chun-Li, vamos.